Capítulo 5, un fanfic de Gravity Falls. Pacifica se despertó y notó que algo andaba muy mal. En su cama faltaban las sábanas de seda que había importado de China, su peluche de llama había desaparecido, sus mantas de terciopelo habían desaparecido y su despertador no había sonado. Se incorporó y vio la cortina que Dipper le había hecho para ocultar su intimidad, y todo volvió a su mente. Se examinó a fondo. Había dormido con la ropa puesta. Para ser justos, ya no tenía pijama. Iba a tener que hablar con Dipper para ir de compras. Descorrió la cortina y vio que la autocaravana estaba vacía. Dipper no estaba a la vista. Dio 2 pasos y un repentino escalofrío le recorrió la espalda. Había algo detrás de ella. Podía sentir la amenaza en el aire. Se giró lentamente y vio un gigantesco globo ocular en llamas flotando en el aire. A pesar de ser un globo ocular, aún tenía una capa de piel que lo cubría y formaba párpados, aunque parecía terriblemente quemado. Pacifica gritó con todas sus fuerzas mientras corría hacia el extremo del conductor de la casa rodante. ¿Dónde estás, Dipper Pines? Sal y enfréntate a tu destino. La puerta de la caravana se abrió y Dipper entró corriendo. Pacifica. La vio con la espalda pegada al salpicadero por miedo a la nueva visitante. Pacifica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pacifica intentó encontrar las palabras, pero no podía dejar de tartamudear, así que enseguida señaló hacia atrás. Dipper se giró, vio el globo ocular y se relajó. Oh. ¿Eso es todo? Pacifica, no deberías tenerle miedo. Nunca antes Pacifica había experimentado tal oleada de terror y confusión al mismo tiempo. Eso no puede hacerte daño. Claro que puedo. Oh, para ser más precisos, te voy a hacer daño, Dipper Pines. Por fin morirás. Dipper ignoró lo que decía el globo ocular e intentó pasar de largo. Curiosamente, el globo ocular lo dejó pasar mientras seguía regodeándose. Sí, porque finalmente he alcanzado la forma que será la causa de tu desaparición. Dipper se acercó al fregadero de la cocina y se sirvió un vaso de agua. Al regresar, con el vaso en la mano, Pacifica sintió un poco menos de miedo y mucha más curiosidad. Este es tu día de ajuste de cuentas, y no hay nada que puedas hacer para. Dipper salpicó el globo ocular con el vaso de agua y las llamas se apagaron instantáneamente. No. ¿Cómo pudiste saberlo, mi única debilidad? El globo ocular se giró de Pacifica hacia el hombre que le causó su derrota para luego ser golpeado en la pupila por un palo de escoba de Dipper. ¡Ay! Mi otra debilidad. Maldito sea, Dipper Pines. Dipper puso los ojos en blanco antes de darle otro codazo al globo ocular. Sí, sí. Díselo a alguien a quien le importe. Te gané con justicia, así que regresa a tu lugar de origen. El globo ocular parecía a punto de llorar. Pero. No quiero oírlo. Ahora vete. Vuelve a donde tienes sentido. Está bien. La próxima vez te atraparé. Sí, claro que sí. En un abrir y cerrar de ojos desapareció como si nunca hubiera existido. Pacifica se quedó paralizada en silencio un momento hasta que todo finalmente se asentó en su mente. Dipper, ¿qué demonios era esa cosa? Es solo un ojo maligno de un reino mágico. Intentó invadir América una vez, solo, lo detuve y juró venganza. Pero yo no me preocuparía por él, es un idiota. Siempre dice que va a atacarme con una nueva forma, pero la verdad es que, sin darse cuenta, entra en un bucle de 3 formas, pensando que son nuevas cada vez. Fuego, como viste hoy, carne es su forma habitual, y luego rayo, sé que suena impresionante, pero básicamente es él solo con una gran carga estática. Pacifica se había calmado bastante rápido durante la explicación de Dipper. Este ojo resultó ser más una molestia que un peligro. Era casi ridículo. Aparece cada 6 meses, parloteando sobre cómo finalmente me matará. Tardo unos 5 minutos, como mucho, en encargarme de él. Sintiéndose más relajada ante la situación, intentó restarle importancia para volver a la realidad. Déjame adivinar su nombre. ¿Llevan? ¿Se more? En realidad es Lenny. Lenny. Sí, lo sé. Me pasó lo mismo la primera vez que me lo dijo. ¿Sabes, Dipper, ahora que mi vida tiene más monstruos, me siento extrañamente decepcionado por lo humanos que pueden parecer algunos de ellos? Recuerdo esa sensación. No te preocupes, pasará. Un pitido provenía de detrás de Dipper, quien sonrió mientras corría hacia la laptop. Una pequeña luz en la parte superior de la pantalla también parecía parpadear en rojo. Muy bien. Tenemos trabajo. Dijo Dipper radiante. Así es como el gobierno te contacta. ¿A través de la computadora portátil? Más confiable que a través del teléfono. Me parece bien.
Lo abrió y empezó a escribir. Veamos, el caso en sí es un misterio de desaparición masiva en... El rostro de Dipper se ensombreció al ver el nombre del pueblo. Gruñó con fuerza, cubriéndose las manos con ambas manos. East Cadaverton. Odio ese lugar. Pacifica se burló. No se puede llamar así. ¿Y se supone que Gravity Falls es mejor? Touche. Entonces, aparte del nombre, ¿por qué no te gusta el lugar? Es un poco personal. En resumen, pensé que el caso era más complejo y el cliente no estuvo de acuerdo conmigo. El reciente sospechoso conveniente fue suficiente para que me etiquetaran como culpable. Pensé que era más complejo, pero como estaban tan desesperados por sentirse seguros, llamaron a mi jefe para obligarme a cerrar el caso. Le supliqué, pero me dijo que mientras no estuvieran en peligro, no tenía por qué seguir con ellos. Dipper refunfuñó un poco mientras escribía una respuesta rápida antes de subirse al asiento del conductor. Vamos, no es así como quería que te capacitaras, pero parece que no tenemos otra opción. Va a ser un viaje largo, así que te sugiero que te abroches el cinturón. Se sentó en el asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. En el asiento del conductor, Dipper arrancó el motor con un suspiro de exasperación. Se pusieron en marcha y, después de unos minutos, Pacifica notó que Dipper seguía decepcionado. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Pacifica. La miró con disculpas antes de volver a la carretera. Lo siento, Pacifica, pero este caso es casi una repetición de la última vez que fui a ese pueblo. Me dejó un sabor amargo y no quiero que vuelva a ocurrir. Bueno, entonces cuéntame la versión larga. ¿Te desahogas para que pueda entenderlo mejor? Bien, el caso fue una desaparición masiva de habitantes del pueblo, igual que esta vez. Me puse manos a la obra de inmediato. Recorrí el lugar interrogando a familiares y amigos de los desaparecidos. Al principio no parecía haber un patrón, era prácticamente aleatorio. Lo único que encontré en común fue que todos los desaparecidos eran hombres. Dipper miró a Pacifica, sus divagaciones no parecieron molestarla en lo más mínimo. Extraño, sin duda, pero aún así no hay mucho que investigar. Empezaba a frustrarme, cuando encontré una pista, un lugareño comentó que vio a su amigo entrando en el bosque detrás del cementerio del pueblo. Le pregunté por qué no lo detuvo ni lo denunció, y me dijo que era porque no parecía que lo estuvieran atrayendo ni obligando a entrar. Eso es extraño. Eso mismo pensé yo. Investigué de inmediato, y mi primera pista fueron unas huellas, muchísimas. Las seguí y me llevaron a algo muy inusual. Unas estatuas. ¿Estatuas? Sí, estatuas. Al observarlas más de cerca, vi que estas estatuas de piedra tenían rasgos faciales que coincidían con los de los desaparecidos. ¿Se convirtieron en estatuas? ¿O eso, o el culpable era muy pretencioso? Empecé a investigar los alrededores, justo afuera del bosque, a bastante distancia del pueblo. Resultó que allí vivía una mujer, sola, que nunca recibía visitas, jamás. Bueno, eso no es sospechoso en absoluto. Pacifica puso los ojos en blanco. Ya lo sé, tuve mi primer sospechoso, pero sin pruebas, solo tenía una corazonada. No tuve muchos días de investigación antes de que un par de vecinos y yo nos encontráramos con un catoblepas vagando por el bosque. ¿Un qué? Es como un toro de hierro, solo que tiene cabeza de ñu y cara de jabalí. Lo llamo el toro de hierro porque no quiero decir esas tonterías más de lo necesario. Su aliento puede petrificar a la gente. Me parece que es el candidato perfecto. Sí, perfecto. Casualmente me topé con una criatura que podía hacer justo lo que buscaba. Ni siquiera es autóctona de América, es de Etiopía, y casualmente el museo local abrió un ala con exhibiciones de allí. Ya veo a dónde quieres llegar. Sí, el pueblo creía que era algún tipo de polizón con las exhibiciones, pero creo que alguien lo habría visto en el avión. La gente del pueblo quería que lo mataran. Al oír el jadeo de Pacifica, Dipper puso los ojos en blanco. No me malinterpreten, esta cosa no era un diente de león. Era un asesino despiadado y frío como una piedra. Casi me rompe la pierna. Supliqué que esta bestia no pudiera ser la culpable, pero... Nadie te escuchó. Exactamente. La bestia fue abatida y la gente del pueblo regresó después. Tuve que abandonar el caso porque todos regresaron sanos y salvos. El gobierno recibió su dinero, y yo también. Quería quedarme y demostrar que tenía razón, pero me llamaron para otro caso. Sin embargo, ese pueblo siempre me dejó un sabor amargo. Pues con razón. Yo también estaría molesto con ese lugar, parece que es horrible. Dipper le dedicó una pequeña sonrisa. Gracias, Pacifica. ¿Para qué? Para escuchar.
Mientras el RB subía una colina, el viaje de repente no pareció tan largo. Dipper y Pacifica finalmente llegaron al pueblo, pasando junto a un letrero que decía bienvenidos a East Cadaverton. Nubes grises y amenazantes parecían cernirse sobre el pueblo, inmóviles. Conduciendo por la carretera, Pacifica observó bien a los habitantes. Todos estaban ajetreados, demasiado ocupados para detenerse a saludar, completamente absortos en sus propios asuntos. También parecían privados de sueño, nerviosos, casi paranoicos. No le gustó. Todos en Gravity Falls parecían tan encantadores y peculiares, que este lugar carecía por completo de ese encanto. Las calles parecían estar descuidadas, con basura esparcida por las aceras. Las ventanas rotas de las gasolineras sugerían que la tasa de criminalidad era mucho más alta de lo que debería ser para un pueblo de su tamaño. Parecía lo opuesto a Gravity Falls. ¿Siempre es tan triste? No. Esto es todo en un buen día. Dipper giró a la izquierda y entró en el estacionamiento del ayuntamiento. El ayuntamiento en sí no parecía nada impresionante. Tenía unos 7 pisos y parecía más un complejo de apartamentos que otra cosa. Vamos, dijo Dipper desabrochándose el cinturón. Vamos a conocer a nuestro cliente. Pacifica también se desabrochó el cinturón. ¿Quién es nuestro cliente? El alcalde, por supuesto. El pollo más grande de todos. Al bajar del coche, Pacifica presentía que no le iba a gustar su primer caso oficial. Todo el pueblo parecía molestarle. Al entrar al edificio, Pacifica de repente recordó su problema con el vestuario. ¡Ay, Dipper! Casi lo olvido. Necesito hablar contigo sobre... Pacifica se interrumpió cuando un hombre cayó del techo, sobresaltándola. Era bastante flacucho, llevaba un chaleco y tirantes. Dipper suspiró con cansancio. Hola Joe, ¿qué crees que sabes? Dipper Pines. Sabía que algún día volverías para silenciarme. Dipper, ¿quién es este? Espetó Pacifica. Pacifica, él es Joe. Un conspiranoico local y un incordio para casi todo el que lo conoce. Joe, ella es Pacifica. Me ayuda con los casos. Ajá. Decidiste dejar entrar a alguien más a tu círculo íntimo. Dipper, ¿de qué está hablando? Como trabajo para el gobierno, él cree que conozco todos y cada uno de sus pequeños secretos. Joe estaba completamente concentrado en Pacifica. Dime, ¿ya te habló del Yeti cabra? Joe. Por última vez, espetó Dipper. El Yeti y el chupacabras no tuvieron un hijo secreto. Ni siquiera se quieren así. Espera. ¿Qué? Pacifica giró la cabeza hacia Dipper. Clara. Joe, escucha. Tenemos que hablar con el alcalde. Busca a alguien más a quien molestar. Ordenó Dipper. Muy bien, descubriré más verdades y acabaré con el gobierno de una vez por todas. Mientras Joe salía corriendo, Dipper sintió que le empezaba a doler la cabeza. Vaya, era un pesado. Se burló Pacifica. Dime que no nos volveremos a encontrar con ese tipo. Lamentablemente, es una molestia que viene con el pueblo. Es molesto, pero tiene ojos y oídos por toda la ciudad. Fue mi informante la última vez. Él. Pacifica señaló con el pulgar hacia atrás, en dirección a la salida de Joe. Dipper, por favor, dime que estás bromeando. Se burló. Ojalá pudiera, pero como Joe anda tras sus propias teorías de conspiración, en realidad hay muy poco en este pueblo que se pierda. Pacifica miró hacia donde Joe huía con el ceño fruncido. ¿Es alguna de sus teorías correcta? Dipper la miró como si acabara de decir la mayor estupidez que jamás había oído. Pacifica, por favor. Este hombre cree que las pirámides fueron creadas por los dinosaurios. Eso respondió a su pregunta. Sin embargo, dijo Dipper, adentrándose en el edificio, la única teoría conspirativa real que existe es precisamente la de quien quiere que la gente crea en teorías conspirativas. Pacifica se quedó allí en silencio mientras lo que Dipper acababa de decir comenzaba a apoderarse de su mente. Por supuesto que eso queda fuera de mi jurisdicción. Dipper apenas había comenzado a doblar la esquina cuando Pacifica finalmente recuperó el sentido. Dipper, espera. ¿Qué se supone que significa eso? Ella empezó a perseguirlo. Dipper, vuelve. ¿Oma qué? Dipper no pudo evitar inflar el pecho de orgullo. Estaba creando su propio diario, y casi lo había terminado. Recortó con delicadeza un pino del papel dorado que le había enviado Mabel. Aplicó pegamento en la parte de atrás y lo presionó contra la portada. El árbol se enroscó de inmediato hacia adelante y hacia arriba, en dirección al dedo de Dipper. ¿Cómo hizo el tío abuelo Ford que esto sonara tan fácil? Capítulo 6, un fanfic de Gravity Falls. El alcalde Brown era un hombre bajo, gordo y corpulento.
Su cabeza, casi calva, brillaba a la luz de la lámpara colgante. Sentado tras su escritorio, sudaba nerviosamente bajo la intensa mirada de Dipper. Pacífica estaba sentada junto a Dipper, al otro lado del escritorio. Las sillas plegables en las que estaban sentados no eran nada cómodas. El alcalde Brown se aclaró la garganta. ¿Podría dejar de mirarme con enojo, por favor? Te dije que aún corrías peligro. Te dije que aún no estabas a salvo. Te pedí que me dejaras continuar mi investigación, pero no me escuchaste. Gritó Dipper. El alcalde Brown sacó un pañuelo del bolsillo de su traje azul y se secó el sudor de la cara. Ahora lo sé, y tenías razón. Es exactamente igual que la última vez, pero peor ahora. La última vez perdimos a 12 personas en un mes, y esta vez hemos perdido a más de 20 en una semana. ¿20 en una semana? Pensó Pacífica. ¿A qué nos enfrentamos? Dipper suspiró. De acuerdo, estoy dispuesto a retomar el caso, pero tienes que dejarme verlo hasta el final. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y como estoy reabriendo el caso, esta vez querré que me paguen por adelantado. ¿Qué? La última vez no fue así. Sí, pero aunque trabaje para el gobierno, técnicamente sigo siendo investigador privado. Esto significa que puedo establecer condiciones diferentes para casos particulares si mi cliente las acepta. No creo. Y si quieres que me haga cargo de este caso, entonces estarás de acuerdo con ellos. De acuerdo. Espetó el alcalde. Aunque solo acepto esto porque las próximas elecciones se acercan rápidamente. Sacó su chequera del cajón de su escritorio y comenzó a extenderle un cheque a Dipper. Pacífica se inclinó hacia él y le susurró. ¿Por qué quieres que te paguen por adelantado? Porque por si no te has dado cuenta, nuestra nevera está vacía. Y como ahora voy a alimentar a 2 bocas, probablemente sería buena idea cobrar cuanto antes, susurró Dipper. Y necesito más ropa, en caso de que hayas olvidado que llevo toda la ropa que tengo. Ah, es cierto. Alcalde Brown, ahora que he contratado ayuda adicional, me temo que mi salario ha subido un 25%. ¿Qué? Gritó el alcalde Brown. Eso es un robo en la carretera. Dijo Dipper encogiéndose de hombros. Aprendí mi habilidad de negociación de mi tío Stan. Piénsalo como el precio de la publicidad que tienes que pagar cuando todos tus ciudadanos regresan sanos y salvos. Salvar a los votantes registrados puede ser muy beneficioso para las urnas. El alcalde Brown frunció el ceño, parecía que todavía no le gustaba la idea, pero finalmente cedió. De acuerdo. Pero todos mis desaparecidos necesitan ser devueltos sanos y salvos. Terminó de escribir el cheque y se lo entregó a Dipper. Trato hecho. Ahora dime, ¿qué has estado haciendo para intentar calmar a los habitantes del pueblo? No hay nada que tranquilice a la gente de este pueblo. Lo único que parece funcionar es una fiesta en el centro recreativo, explicó el alcalde Brown. ¡Qué locura!, exclamó Pacífica. Reunir a todos en un mismo lugar solo le facilitará las cosas al culpable. Van a poder escoger lo que quieran. ¡No! Interrumpió Dipper. Eso es lo que lo hace perfecto. No podrán resistirse a actuar, y cuando lo hagan estaremos listos. No se preocupe, alcalde Brown, los vengaremos por usted. Dipper guardó el cheque en el bolsillo de su abrigo mientras él y Pacífica comenzaban a despedirse. Ahora que ya nos han pagado, ¿qué tal si vamos de compras un poco de ropa? Propuso Pacífica. Los negocios primero, cariño. Tenemos que llegar a un acuerdo. El gimnasio del centro recreativo parecía estar a rebosar cuando Dipper y Pacífica cruzaron sus puertas dobles. La música era rápida y animada. Parecía justo lo que la gente necesitaba para pasar un buen rato. Había una mesa de buffet con diversos aperitivos y un tazón de ponche. ¿Qué hacemos primero? ¿Interrogar a los lugareños?, preguntó Pacífica. No, aunque me duela admitirlo, probablemente deberíamos encontrar a Joe. Si alguien va a notar la ausencia de alguien aquí, ese sería él. ¿Tenemos que encontrarlo? Está loco, y eso es decirlo con delicadeza. Lo sé, pero tiene un ojo para los detalles que resulta muy útil. Si nos separamos, seguro que alguno de nosotros lo encuentra. Pacífica buscó entre la multitud, pero se aseguró de no perder de vista a Dipper por si acaso. Todos bailaban al ritmo tan bien que casi le costaba creer que fueran las mismas personas que vio desde la autocaravana. Aunque le costara admitirlo, no sabía nada de Joe, salvo que era un conspiranoico. Vio la mesa del buffet. Bueno, un loco sigue siendo un hombre, y al final todo hombre necesita su refrigerio. Ella se quedó de pie junto a la mesa y observó la escena, manteniendo los ojos bien abiertos para ver a Joe. ¿Disfrutando la fiesta? Pacífica se sobresaltó al oír la voz desde atrás.
Se giró y vio a Joe colgando boca abajo del techo frente a ella. Estaba suspendido de lo que parecía una cuerda elástica. Volvió la mirada hacia el techo, de donde provenía. Parecía más enredado en una viga que bien atado a ella. Era un completo desastre. Volvió su atención a Joe y vio que empezaba a girar lentamente. Aquí estás. Sabes que esta fiesta también es una conspiración. Todo es para distraernos de la verdad. Que nos están invadiendo alces del inframundo. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que el alunizaje fue un montaje? Suspiró Pacífica. Oh, no. Sí que aterrizamos en la luna. Simplemente no era nuestra luna. Exclamó Joe. Pacífica puso los ojos en blanco. Oye, Dipper quería verte para poder. Para que pudiera silenciarme. Sabía que era solo cuestión de tiempo. ¿Qué? No. Deja tus conspiraciones un momento y escucha. La gente está desapareciendo otra vez y Dipper parece creer que podrías detectar a alguien si desaparece misteriosamente entre esta multitud o lo que sea. Supongo que podría, pero ¿qué ganaría yo con ello? ¿Nos ayudan a detener las desapariciones? Joe se encogió de hombros al revés. Para mí, no es para tanto. Pacífica le frunció el ceño con enojo. Bien. Te dedicas a descubrir la verdad, ¿verdad? Revelarás quién está secuestrando a todos. Bueno, todos ya lo sabrían si me escucharan. Obviamente es obra de vampiros invisibles. Resulta que todo es para defenderse de los raptores marcianos. Pacífica estaba empezando a perder la paciencia. Este tipo la irritaba muchísimo. ¿Qué tal si no me complicas el trabajo? ¿Y exactamente cuál es tu trabajo? La pregunta pilló a Pacífica por sorpresa. Sabía que estaba allí para ayudar y, básicamente, aprender el oficio, pero no estaba segura de cómo llamarlo. ¿Compañera? No importaba. Pacífica agarró a Joe por los tirantes, obligándolo a mirarla a la cara. Muy bien, Poindexter, ya me he entretenido con tus delirios. O nos ayudas o no te quedará un pueblo al que contarle tus teorías de conspiración. ¿Ahora nos vas a ayudar o no? A Joe se le hizo un nudo en la garganta. Sí, señora. Ella lo soltó y él se balanceó un poco más abajo. Pacífica volvió a concentrarse en la fiesta, pero no se dio cuenta de que Joe se había golpeado accidentalmente la cabeza contra la mesa. Pacífica vio a Dipper entre la multitud y lo saludó. Estaba a pocos pasos de reunirse con ellos cuando una mujer lo interceptó. Llevaba un largo vestido de noche azul que parecía ceñirse a sus curvas, tacones negros que parecían imposiblemente ajustados para una mujer con pies de tamaño normal, y pendientes plateados con forma de telaraña colgaban de sus lóbulos. Sin embargo, lo curioso de esta mujer era su cabello. Era azul. Totalmente azul. Dipper pareció sorprendido por esta mujer, incluso mientras posaba las manos sobre su pecho seductoramente. Ignorando sus manos repentinamente apretadas, Pacífica notó una expresión extraña en el rostro de Dipper. No era nerviosismo ni vergüenza. No lograba identificar la expresión, pero era evidente que no disfrutaba de la repentina atención de esta misteriosa mujer. Dipper Pines, me preguntaba si te volvería a ver. Me alegra mucho volver a verte. Le acarició el pecho con las manos mientras hablaba. ¿Te gustaría bailar conmigo mientras nos ponemos al día? Dipper alzó las manos y se apartó de repente de la mujer. Puaj. 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 No. 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 Mientras todos los hombres en la sala miraban a Dipper como si estuviera más loco que Joe, Pacífica sonrió ante el rechazo de Dipper a las insinuaciones de la mujer. Algo en la reacción de sorpresa de la mujer la tranquilizó. Dipper se abrió paso entre la multitud y se reunió con Pacífica. Estuvo muy cerca. Veo que encontraron a Joe, quien está inconsciente. ¿Qué? Pacífica se dio la vuelta y encontró a Joe colgando indefenso en el aire, balanceándose hacia adelante y hacia atrás débilmente. La barra de nueces debió golpearle la cabeza con la mesa. El pobre siempre ha sido un peso pluma en estas cosas. Escucha, veré si puedo revivirlo mientras vigilas a la multitud, instruyó Dipper. Dipper abatió a Joe con su daga de dinosaurio y empezó a arrastrarlo. Ojalá no tarde mucho en despertarlo. Pacífica observó a la multitud el tiempo suficiente para ver a la misteriosa mujer acercándose a ella. No parecía contenta. ¿Y quién se supone que eres tú? ¿Y cuál es tu relación con Dipper? Claramente no estaba preparada para ninguna explicación larga que Pacífica pudiera haberle dado. El brillo de ira en sus ojos le indicó que debía ser breve, educada y rápida en sus respuestas. Pacífica respiró hondo para calmarse y poder darle una explicación racional. Esto no era nuevo para ella. Pacífica lo había hecho con sus padres tantas veces que era casi instintivo.
La paciencia de la mujer ya se estaba agotando. Tenía las manos en las caderas y golpeaba el pie con impaciencia. Soy pacífica, y no es que sea asunto tuyo, pero Dipper me contrató para que lo ayudara con sus casos. ¿Pacífica? Ja. Como si fuera un nombre de verdad. Escucha, Blondie, sea cual sea tu relación con Dipper, no pienses que tienes una oportunidad con él mientras yo esté en el panorama. Pacífica fulminó con la mirada a la mujer. ¿Y qué significa eso exactamente? Exactamente lo que piensas. Puede que no lo sepa todo sobre Dipper, pero sé que puede con todo mejor que una Barbie tonta como tú. Se merece una chica como yo. Barbie. Rugió Pacífica. Así es, Barbie. Porque eres igualita a una. Tonta, rubia, llena de plástico y, lo más importante, cabeza hueca. Pacífica se consideraba mucho mejor persona hoy en día, pero eso no significaba que se hubiera vuelto una persona fácil de manipular. Sus garras nunca se habían desgastado del todo, simplemente las reservaba para quienes las buscaban. Bueno, antes que nada, la voz de Pacífica sonaba gélida, provocando escalofríos a todos los que estaban al alcance. Vagabundo, todo lo que ves ante ti, se señaló a sí misma. Es 100% real. Y segundo, yo no sería la que mencionara colores de pelo con ese tinte. O sea, ¿quién te crees que eres? ¿Algún personaje de anime japonés? La mujer miró a Pacífica con desdén, observándola de arriba a abajo, juzgándola. Finalmente, sonrió con sorna al llegar a una conclusión. Se irguió un poco y se puso los brazos bajo el pecho. Sí, claro. Si alguien aquí tiene el pelo robado, eres tú. Nadie es tan rubia. Por cierto, qué bonito atuendo, ¿dormiste con esa ropa o qué? Y yo que pensaba que las rubias tontas al menos eran lo suficientemente listas como para cambiarse de ropa, pero supongo que fue mi error. El golpe afectó a Pacífica un poco más de lo esperado, pero no tardó mucho en recuperarse y encontrar un punto débil para contraatacar. Menuda palabrería viniendo de una mujer con tacones llenos de barro. O sea, cuida tus zapatos. ¿O es que simplemente no te importa lo cutre que te ves? O sea, ¿estabas tan desesperada por verte alta que lo sacaste del basurero? La mujer se quedó atónita al mirar sus propios zapatos y luego a Pacífica. Casi como si hubiera descubierto algún secreto oculto en su armario. Creo que ya terminamos. Pacífica sonrió con suficiencia. A diferencia de ti, tengo trabajo que hacer, ya sabes, con Dipper. Pacífica se dio la vuelta y empezó a alejarse. Seguiría vigilando la fiesta, pero decidió hacerlo lejos de esta mujer. Era una distracción y Pacífica sentía que necesitaba demostrar que al menos podía seguir órdenes sin desviarse. Sin embargo, le devolvió la mirada con una sonrisa burlona. Ah, y una última cosa. Si sintiera algo por Dipper, y no digo que sí, pero viendo su reacción contigo, no me sentiría amenazada. Sintió que había logrado dejar que su reina interior la aguijoneara lo suficiente como para que la mujer la dejara en paz. Pacífica volvió a centrar su atención en el frente mientras buscaba un punto de vista diferente. Oh, apuesto a que crees que lo conoces bastante bien, ¿eh? Gritó la mujer. Pacífica se sorprendió de que esta mujer todavía quisiera intentarlo, pero, en el mejor de los casos, solo permitió que eso la detuviera. Pues yo sé algo que apuesto a que nunca te dijo. La mujer sonrió con malicia. Sé su verdadero nombre. Pacífica se quedó paralizada. Intentó recordar cuándo habría sabido el verdadero nombre de Dipper o cuándo se lo habría dicho, pero no había nada. No podía llamarse Dipper, obviamente era un apodo. Aún así, la pregunta era, si Dipper la quería lo suficiente como para viajar con ella, ¿por qué no le había dicho su verdadero nombre? Pacífica. Gritó Dipper. Joey se levantó y nos dio una pista. Tenemos que investigar el bosque. Voy, Pacífica volvió a mirar a la mujer. Ya voy. Y una vez más estoy de nuevo en un bosque lleno de tierra, insectos y otras cosas que garantizan dejar una mancha. Guay, Pacífica, creo que ya te dije que este trabajo no es nada agradable. Sabías en lo que te metías. Estos bosques solo parecían empeorar el humor de Pacífica. Era cálido, húmedo, casi pantanoso. La irritaba. El bosque de Gravity Falls parecía más un bosque en comparación. Parecía haber cierta armonía y equilibrio, pero aquí no había nada de eso. Era como si un montón de árboles individuales se hubieran juntado en un mismo lugar y se hubieran visto obligados a crecer juntos. No me gusta este lugar, comentó Pacífica. No hay nada agradable en este pueblo, añadió Dipper. Ni siquiera esa mujer. Parecía conocerte muy bien. Pacífica habló con cierta amargura. ¿Ella? ¡Qué asco! Ya no quiero a esa mujer en mi vida. Gimió Dipper.
Pacífica sonrió ante la respuesta de Dipper, por razones que no estaba dispuesta a reconocer. Sin embargo, aún le hacía preguntarse qué tenía Dipper en su contra. ¿Por qué? No creo que ningún otro hombre de este pueblo se hubiera quejado si se les hubiera lanzado como lo hizo contigo. Dipper le indicó a Pacífica que la siguiera. La vi la última vez y no me gustó quién resultó ser. Pacífica esbozó una leve sonrisa mientras lo seguía. ¿En serio? Oh, ¿sí? Es la peor. La sonrisa de Pacífica pareció desaparecer. El título le resultaba familiar. ¿Y si la mujer resultaba ser más parecida a Pacífica de lo que ella quería? Solo actuando de cierta manera por presiones o ansiedades. Creo recordar que decías lo mismo de mí cuando éramos niños. Sí, pero eso es diferente. Actuabas así por tus padres. Edna no tiene nada que rescatar. ¿Edna? Rió Pacífica. ¿Así se llama? Lo sé. No parece una Edna, ¿verdad? Sí, pero ¿qué quisiste decir con que no hay nada rescatable? Bueno, tuviste tus defectos, pero también resultaste ser valiente, ingeniosa, inteligente y con mucha agallas cuando quieres. Pacífica se sonrojó ante el cumplido. Edna, en cambio, menosprecia a la gente porque le gusta. Que todos a su alrededor se sientan honrados de tener su presencia. Todavía no lo entiendo. Siento que hay algo más que eso. Veamos si puedo explicarlo de una forma que puedas entender. Ah, ya sé, términos Disney. ¿Términos de Disney? ¿Y qué tiene que ver Disney con todo esto? Pensó. ¿Sí? Eras como Megerá de Hércules, pero con Hades respirándote más en la nuca. Pacífica rió levemente. Pensó que le haría una comparación diferente. La que le dio no era tan mala como temía. Por un momento pensé que me ibas a comparar con Georgette. Holmes. ¿Sabes? De Oliver y compañía. Ah, ¿sí? Me sorprende que lo recuerdes, pero no. Sé que han pasado 10 años, pero si algo he aprendido de ti es que no eres tan mala. Pacífica, no eres la zorra de nadie. Eres mucho más amable, te has convertido en una buena persona, Pacífica. Pacífica no estaba muy segura de cómo debía tomar eso, pero finalmente decidió tomarlo como un cumplido. Por otro lado, Edna es como Cruella de Ville, con licencia de casa. Guay. ¿Qué te hace decir eso? Digamos que la he visto sin maquillaje. Vamos, ya hemos perdido bastante tiempo hablando mal de Edna. Si las cosas son como la última vez, quizá las estatuas también estén en el mismo sitio. Pacífica aún tenía preguntas, pero se guardó algunas. Todavía estaban trabajando y ella tenía que concentrarse en la tarea en cuestión. No tuvieron que ir muy lejos, este bosque era mucho más pequeño que el de Gravity Falls. Ahora, al otro lado de esta colina hay un claro. No hay árboles, solo hierba. Aquí fue donde encontré las estatuas la última vez. Creí que dijiste que la última vez encontraste las estatuas justo afuera del bosque. Técnicamente, el claro está fuera del bosque. Hay literalmente como 4 árboles después. En cuanto veamos esas estatuas, podré retomar el caso justo donde lo dejé. Sin embargo, tan pronto como llegaron a la cima de la colina, Pacífica pudo ver la decepción de Dipper en su rostro. No hay nada. Pacífica se sintió mal por Dipper mientras corría para inspeccionarlo más de cerca, el sentimiento solo empeoró mientras agitaba los brazos con la esperanza de que las estatuas de alguna manera se volvieran invisibles. Pacífica finalmente decidió reunirse con él cuando él dejó caer los hombros en señal de derrota. ¿Estás bien, Dipper? Simplemente, decepcionado. Esto es un gran revés. O sea, estamos prácticamente de vuelta al punto de partida. Lo que significa que tendremos mucho trabajo por delante. Pacífica entrecerró los ojos. Más allá de los árboles, que estaban donde Dipper dijo que estaban, vio una cabaña. Dipper, ¿es ese el lugar donde dijiste que vivía la mujer? Quizás vio algo. Eso pensé la última vez. Y, por desgracia, igual que la última vez, es un buen punto de partida. Aunque no me apetezca otra charla con Edna. ¿Edna? ¿Qué tiene que ver con? Espera. Es ella la mujer que vive fuera del bosque. Dipper se burló de su sorpresa. Apuesto a que pensaste que sería alguna viejecita, ¿eh? No. Así conocí a Edna, para interrogarla. Incluso si quería evitar a Edna lo más posible, parecía que tendría que ir con Dipper a interrogarla. Preguntándote, ¿eh? ¿Así fue como descubrió tu nombre real? Ay, por el amor de, Dipper echó la cabeza hacia atrás con frustración antes de bajarla con consternación. Pacífica, sabe mi verdadero nombre porque la última vez encontró mi billetera. Pacífica dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Frunció el ceño ante la situación, pero aún así la aceptó.
Bueno, entonces tendremos que volver, porque la dejamos en el centro recreativo Y. Pacífica se interrumpió al ver una figura azul emerger del bosque, dirigiéndose a la cabaña. Supo al instante quién era. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La dejamos atrás. Aunque nos hubiera seguido, no hay forma de que pudiera. Pacífica. La interrumpió Dipper. Ya no es humana. Al menos, ya no. Pacífica se volvió hacia Dipper sorprendida. La mujer quizá tuviera el pelo azul, pero el hecho de que lo hiciera parecer teñido indicaba su capacidad para ocultar su verdadera identidad. Ella también es nuestra principal sospechosa. Omake. Dipper bajó del árbol y aterrizó frente a Pacífica. Empezó a manipular el dial cuando notó que Pacífica lo miraba fijamente. Sonrió. Sé lo que estás pensando. Yo, esta pistola y todos sus trucos. Te recuerda a alguien, ¿verdad? ¿Sí? De verdad que sí. Ella le devolvió la sonrisa. Dipper se acercó un poco más. Entonces dime. Adelante, dilo. ¿A quién te recuerdo? Señor de las estrellas. El rostro de Dipper se ensombreció. ¿Quién? ¿Conoces a Star-Lord? ¿Un superhéroe de Marvel que también tiene una pistola tuneada? Dio un paso atrás. ¿Qué? ¡No! Creía que tenía un aire a Indiana Jones y Dick Tracy. Lo siento, pero no. Con esa cosa que tiene más artilugios que una navaja suiza, me imagino a Star-Lord. Dipper suspiró molesto antes de irse, refunfuñando. Estúpido Marvel, me arruinaste la diversión. Al menos no me llamó Juez Dredd, refunfuño, refunfuño. Pacífica observó con preocupación cómo Dipper se alejaba. No pretendía herir su ego. Dipper, yo, el látigo, supongo, sabes que haces algo así. Olvídalo. Gritó Dipper. Estábamos teniendo un momento y lo arruinaste. Pacífica frunció el ceño preocupada. Se mordió el labio inferior mientras pensaba qué hacer. Dipper, espera. Ella corrió tras él. Vuelve. El sombrero me recuerda un poco a Dick Tracy. Capítulo 7, un fanfic de Gravity Falls. Dipper y Pacífica emprendieron su viaje hacia la cabaña de Edna, aunque el ambiente era un poco menos profesional de lo que a Dipper le hubiera gustado. Deja de hacer pucheros. Con un poco de suerte, esto no tardará mucho. No estoy haciendo pucheros. Simplemente no me gusta esta mujer, eso es todo. Bueno, está bien. Eres libre de odiarla cuanto quieras, pero no dejes que interfiera con el trabajo. Se supone que somos profesionales, así que mejor congela las hostilidades. Pacífica suspiró derrotada. Bueno, ¿qué se supone que es? Dijiste que no era humana, así que ¿qué es? ¿Una gorgona o algo así? Ja. Sí, ojalá fuera algo tan simple. Si fuera una gorgona, este caso ya estaría cerrado. Entonces, ¿qué es ella? Dipper y Pacífica ya casi estaban arriba de la cabaña, pero Pacífica se arrastraba un poco. Quizás porque no entendía que era Edna, o quizás porque ya no quería interactuar con ella, pero desde luego no era porque estuviera disfrutando de un tranquilo paseo con Dipper sin un monstruo loco persiguiéndolos. Dipper subió los escalones de la cabaña. En resumen, llamó a la puerta 3 veces. Es una bruja. Pacífica apenas tuvo tiempo de reaccionar a esta nueva información antes de que la puerta se abriera. Al abrir la puerta, Edna parecía muy irritada, hasta que vio a Dipper. Dipper Pines, esperaba que vinieras a visitarme. Su humor se agrió en cuanto vio a Pacífica al pie de las escaleras. Oh. ¿Estás con ella? Así es. ¿Te importas y entramos y te hacemos algunas preguntas? Ella le dio una sonrisa juguetona. Todo sigue igual, ¿eh? Bueno, eres bienvenido a mi humilde morada cuando quieras, Dipper, pero me temo que tendré que pedirte que dejes a tu rubia tonta afuera. Oye. Espetó Pacífica. Me temo que eso está fuera de discusión. Sweetheart y yo trabajamos en equipo. O somos todos o ninguno, cariño. Edna prácticamente chilló la palabra, haciendo que Dipper se estremeciera mientras Pacífica sonreía triunfalmente. Esa rubia tonta no merece tu tiempo. Es una basura, Dipper. Pacífica fulminó con la mirada a Edna por el insulto, pero no era nada comparado con las dagas que Dipper le estaba dando. Escucha, hermana Sanderson, qué pasada. Incluso Pacífica se sorprendió del repentino cambio de tono peligroso de Dipper. Con quien trabajo y con quien paso el tiempo es mi decisión. Es mi amiga, y, francamente, no puedo decir lo mismo de ti. No estoy aquí por ti, estoy aquí para resolver un caso. Nada más y nada menos. Sin embargo, si solo vas a coquetear conmigo e insultar a mi amiga, está claro que estamos perdiendo el tiempo. ¿Viste algo extraño esta vez o no? Edna cerró la puerta un poco, escondiéndose tras ella, pero con la cara apenas asomando.
Su mirada gélida lo decía todo al pronunciar una sola palabra. No. Dipper se quitó el sombrero, sin perder el contacto visual. Entonces, gracias por su tiempo. Sin decir ni una palabra más, se dio la vuelta y bajó las escaleras. Vamos, Pacifica, salgamos de aquí. ¿Qué pasa con el interrogatorio? Ya he oído suficiente de esa mujer. Mientras Edna veía a Dipper y Pacifica desaparecer en el bosque, apretó el puño, clavando las uñas en la madera de la puerta. Te haré mío, Dipper Pines. De vuelta en el bosque, Dipper tenía muy poca suerte encontrando pistas. Su mal humor solo empeoraba a medida que la búsqueda seguía sin dar frutos. ¿Sabes, Dipper? Empezó Pacifica. Eres un poco hipócrita. ¿Eh? Dipper se giró para mirarla por primera vez desde su regreso al bosque. ¿Cómo es que soy un hipócrita? Me dices que sea profesional y deje de lado mis hostilidades, pero cuando ella empieza a insultarme, ahí es cuando tú pierdes el control. Es decir, pensé que le ibas a dar un puñetazo en la mandíbula por un momento. Dipper evitó su mirada. Ah, sí, lo siento, Pacifica, tienes razón. Supongo que soy un hipócrita. Me enojo cuando alguien me insulta, pero cuando alguien insulta a alguien que me importa, entonces pierdo los estribos. No lo sientas, Dipper. Me alegro de tener un amigo dispuesto a defenderme. Los dos se sonrieron y Dipper empezó a animarse. Gracias, Pacifica. Vamos, busquemos algunas pistas. Ella lo siguió 3 pasos atrás, feliz de haber mejorado el ambiente. ¿Qué es lo primero? Su respuesta no vino de Dipper, sino de su estómago. Un fuerte gruñido estomacal indicó que Dipper Pines estaba empezando a pagar por su decisión de saltarse el desayuno. Pacifica se rió un poco. ¿Qué tal si compramos algo de esa comida de la que hablabas? Dipper de repente pareció un poco nervioso por su situación. ¿Qué tal si mejor almorzamos? Pacifica lo miró en silencio, como si esperara que continuara. Detesto dejar un trabajo sin terminar solo para poder comprar. Normalmente guardo esas cosas para cuando el caso esté cerrado. Dios mío, ¿nunca te tomas un día libre? Dipper arrugó la cara confundido, como si la idea fuera algún tipo de concepto extraño y extranjero. The day of. Pacifica se rió de la mala pronunciación de las palabras de Dipper, le recordó la primera vez que Mabel le había enseñado a compartir. Es casi lindo, pensó. Vamos, señor detective, no puede pensar con el estómago vacío. Mientras Pacifica caminaba de regreso al pueblo, Dipper la observó mientras se alejaba. Miró por encima del hombro el resto del bosque y luego a Pacifica antes de tomar una decisión. Pacifica, espera. Dipper y Pacifica habían encontrado un lugar para comer en Jack's Diner. Encontraron una mesa y una camarera les trajo un par de menús. Tenía una lista de platos sencillos para la parrilla, como perritos calientes, hamburguesas y cosas así. A Dipper todo le pareció bastante bueno, pero al levantar la vista del menú, vio que Pacifica parecía estar completamente perdida con la comida. ¿Tienes problemas? No, es que no veo dónde está el caviar. ¿Está en la parte de atrás? Dipper se rió. ¿En serio? Sé que eras rico y todo eso, pero sabes que en los restaurantes de comida rápida no sirven comida sofisticada para ricos, ¿verdad? Ja ja ja, rió nerviosamente Pacifica. Claro que sí. Vamos, no hace mucho que no ceno informalmente. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, evitando su mirada. Sintiendo una tensión incómoda, volvió rápidamente su atención al menú. Pero el pudín de sangre sigue siendo un postre en los restaurantes, ¿verdad? Dipper estaba a punto de decir algo cuando el tono de llamada de Taki Novermidnig sonó en uno de los bolsillos de su gabardina. Espera, esa es Mabel, anunció Dipper mientras comenzaba a hurgar en sus bolsillos. ¿Mabel? Sí, normalmente nos llamamos cada mes para mantenernos en contacto. O sea, después de todo, sigue siendo mi hermana gemela. Salvado por el pitido, dijo Pacifica en voz baja. Tras buscar en varios bolsillos, Dipper finalmente encontró el correcto y sacó su teléfono. Parecía un celular plegable de los de antes, o al menos lo sería si no tuviera bobinas de alambre ni luces adicionales. Hola, sí, estoy aquí con alguien, así que no puedo hablar ahora mismo. Sí, encontré a alguien con quien trabajar. Gravity Falls, es Pacifica Northwest. Dipper de repente alargó el teléfono mientras un grito de niña resonaba. Oh, por Dios. Dipper pulsó un botón y colgó a su hermana. No puedo hablar con ella cuando está así. Te juro que cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. Pacifica rió levemente. Veo que Mabel no ha cambiado. Más o menos. No sé si ya te lo había dicho, pero al principio te hice la misma oferta que a ti con Mabel. Sin embargo, Mabel me rechazó.
Dijo que ya tenía suficientes cosas aterradoras en su vida y, francamente, no podía culparla. Estaba lista para seguir adelante con su vida, pero yo aún no había terminado. Sentía que este mundo aún tenía más misterios que ofrecerme. Misterios que solo yo tenía la capacidad mental para resolver, así que lo convertí en una carrera. Siempre insistía en que debía buscar ayuda, alguien que me cuidara las espaldas. Básicamente, te ayudaré. ¿Sí? Una especie de compañera, porque según ella este trabajo es demasiado peligroso para hacerlo sola. En cierto modo, ella tiene razón. Supongo, pero nunca encontré a nadie lo suficientemente bueno, le sonrió. Hasta que me volví a cruzar contigo. Pacífica se sonrojó con una sonrisa. Dipper, yo. Hola, ¿están listos para ordenar? Intervino la camarera. No creo estar del todo la voz de Pacífica se apagó al ver que su camarera era en realidad Joe con traje de camarera. Con falda, delantal y peluca. ¿Qué estás? Hola Joe, la señora y yo comeremos 2 hot dogs y algunas papas fritas con chile para compartir. Joe anotó el pedido en su libretita de camarera. Bueno, vale, te lo traemos enseguida, cariño, espera un segundo. ¿Viste a través de mi disfraz? No tienes piernas para eso, Joe. Acéptalo. Dijo Dipper rotundamente. Grrrr. Bien. Solo lo llevaba porque necesitaba hablar contigo. No deberías necesitar un vestido para eso, Joe, reprendió Pacífica. Joe estaba a punto de soltar una gran diatriba para defender su disfraz cuando Dipper se aclaró la garganta. Dipper sabía que Joe no usaría uno de sus disfraces a menos que fuera importante. ¿Qué tenías que decir, Joe? Se fueron del bosque demasiado pronto. He estado pensando, y hay algo inusual que podría estar relacionado con las desapariciones. ¿Y necesitabas un disfraz para transmitir esta información? Preguntó Pacífica. ¿Sí? Porque nunca se sabe quién puede estar escuchando. Como los árboles, quieren hacerte creer que son simplemente inanimados. ¿El qué? Dipper levantó la mano antes de que Pacífica pudiera pedirle a Joe una explicación. No. Simplemente no fomentes esto. Claro que lo sabes todo, Rúbita. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De los árboles susurrantes? ¿O de las ardillas pigmeas? Pacífica estaba a punto de insultar a Joe, pero Dipper logró intervenir. Joe, ¿no serás pariente de alguien que vivió en Gravity Falls llamado Viejo Mkwuket? Preguntó Dipper. ¿Oms? Vale la pena intentarlo. Dipper se encogió de hombros con impotencia. ¿Y qué pasa? Se oyó un canto en el bosque. Nunca lo había notado, pero mi amigo, al que secuestraron la última vez, dijo que había oído el mismo canto antes de desaparecer. ¿Y tienes miedo de que tu amigo sea el próximo? Preguntó Dipper. ¿Qué? Joe desvió la mirada con nerviosismo. No seas ridícula, siempre sé la verdad, así que claro que puedo protegerlo. Joe empezó a sudar nerviosamente y Pacífica se alejó un poco más de él. Claro que puedes, Joe. ¿En qué parte del bosque fue esto exactamente? El lado oeste, hacia el río. Bien, hemos estado buscando en el lado norte. Nos pondremos manos a la obra después de comer. El lado oeste del bosque no parecía tan diferente del norte. Aún así, a Pacífica le daba escalofríos. La única diferencia que notó fue que había más musgo en los árboles. Sin embargo, lo recorrieron con dificultad, buscando algo inusual que pudiera ayudarles en su caso. Entonces, ¿fui solo yo o Joe parecía un poco raro? Ya sabes, para Joe. O sea, antes hablaba de saberlo todo sobre este caso y ahora intenta ayudarnos. ¿Qué le pasa? Solo tiene miedo. Tiene un amigo que se entretiene con sus delirios. Lo perdió la última vez y no quiere volver a perderlo. Sabe que sus teorías no bastarán para proteger a sus seres queridos. A su manera, estaba pidiendo ayuda. No lo sé, creo que todavía podría. Espera, ¿Dipper es sospechoso, Joe? Espero que no, dijo Dipper rotundamente. No. Diría que Joe simplemente tuvo una buena dosis de realidad. Una charla rápida con su amigo probablemente lo despertó al darse cuenta de que ambos estaban en peligro. Aunque le costara admitirlo, parecía tener sentido. Bueno, al menos para algo que involucraba a Joe. Mencionaste antes que Edna era la principal sospechosa. ¿Hay otros? Solo uno, el padre de Joe. Pacífica miró a Dipper con sorpresa. ¿Qué? ¿En serio? El padre de Joe es escultor, no es imposible que alguien se haya involucrado en algo paranormal. Entonces, ¿por qué no lo estamos investigando? Porque también está trágicamente loco. No a un nivel peligroso, pero lo suficiente como para no ser consciente de sus actos.
Por eso Joe es un conspiranoico. No quería afrontar la locura de su padre, así que culpa al gobierno. Vaya. No pensé que Joe pudiera tener problemas así. Primera regla de la investigación. Nunca juzgues un libro por su portada. Dipper se detuvo de repente. Espera. Pacifica, ¿me oyes? Hizo una pausa, escuchó en silencio y descubrió que había algo. Era muy tenue, pero estaba ahí, apenas perceptible. ¿Eso es, cantar? Parece que está a un buen precio. Bien, esto es lo que haremos. Procederemos con rapidez, pero con discreción. Intentaremos ver a esta persona antes de que nos vea. Procedieron con mucho cuidado, evitando cosas como ramitas y otros objetos que pudieran hacer demasiado ruido. Entonces, dijo Pacifica en voz baja. Si Edna es una bruja, ¿por qué no es verde y está llena de verrugas? Eso es cosa de Hollywood, cariño. La verdad es que cuanto más bella es una bruja, más poderosa es. Entonces, ¿está drogada o algo así? Sí y no. La belleza está en los ojos de quien la mira, y para mí ella es una zorra. Pacifica sonrió ante las palabras basura de Dipper sobre su principal sospechoso. ¿Ella monta una escoba o algo así? No que yo sepa, sé que hace muchas pociones y hechizos. ¿Es por eso que tiene el pelo azul? Lo dudo. Se ha hecho tanta magia que la forma que muestra a todos ni siquiera es su verdadera apariencia. Ese es el precio de su magia. Cuantas más pociones, hechizos y demás hace, más repercusiones tiene en su cuerpo. Cuando fui a investigarla, vi su verdadero aspecto a través de una ventana. ¿Era vieja y fea o algo así? Preguntó Pacifica con un dejo de esperanza en la voz. Lo que vi fue terrible. Cualquier parte de ella que fuera humana, la mató hace mucho tiempo. Tenía patas de araña, cabeza de monstruo y garras. ¿Garras? Sí, como un cangrejo o un escorpión. Por eso ya no creo que sea humana. Nada humano puede verse así. Es realmente aterradora. Entonces, ¿por qué no la arrestan? Sí. ¿Recuerdas cuando la llamé Cruella de Ville con licencia de casa? Eso es porque, técnicamente, no está haciendo nada ilegal. Oh, tienes que estar bromeando. Ay. No. Quizás si manejara su magia como una adicta o algo así, quizás entonces podría hacer algo, pero alterar su apariencia no le hace daño a nadie. Es inquietante verla, pero es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones y griega. Bueno, ya sabes cómo sigue el resto del rollo. Pacifica estaba a punto de hacer otra pregunta cuando Dipper extendió su mano, deteniéndola. ¿Qué es? ¿Oyes eso? Preguntó Dipper. Pacifica aguzó el oído para oír lo que pasaba. Ya no cantan. No, es más que eso. No hay nada. Ni pájaros cantando, ni ardillas correteando, nada. El bosque está en silencio, un silencio sepulcral. Algo está aquí con nosotros, nos están observando. ¿Y entonces qué hacemos? Susurró Pacifica. Ten mucho cuidado, actúa con naturalidad y mantente alerta, susurró Dipper. Bajó la mano y habló más alto. Pacifica, la última vez que estuve aquí encontré un río inusual. Vamos a ver si esta vez es diferente. Claro, Dipper, seguro que encontramos pistas. Dijo Pacifica un poco más alto de lo que Dipper hubiera querido, pero no pudo hacer mucho. Puso los ojos en blanco y abrió la marcha. Finalmente, se toparon con lo que algunos podrían considerar una zanja gigantesca o algún tipo de excavación. Desde su profundidad hasta la cima, tenía forma de semicírculo. ¿Qué es esto? Preguntó Pacifica. La última vez me encontré con un río seco. Te dije que era inusual, pero esta vez sí que parece diferente. Pacifica estaba demasiado distraída como para prestarle atención, buscando entre los árboles lo que los estuviera observando. Así que es un río seco. No es para tanto. ¿Qué tiene que ver eso? No obtuvo respuesta. Dipper. Justo cuando ella se dio la vuelta, Dipper saltó hacia abajo. Dipper, ¿qué estás haciendo? Baja. Hay una pista aquí abajo. Gritó Dipper. Pacifica se asomó por la cornisa hacia lo que le gustaba llamar la zanja. Dipper parecía estar encorvado sobre algo. Observó los árboles una vez más antes de fijarse en Dipper. Parecía estar jugueteando con algo en la tierra. Suspiró. Hasta aquí llegó mi último cambio de ropa limpia. Se deslizó por la pared del río, usando la mano para frenar su descenso. Pareció levantar algo de polvo al bajar, para su disgusto. Una rápida sacudida en el fondo le permitió concentrarse de nuevo en el asunto. Entonces, ¿qué es? Es barro. Exclamó Dipper. Por fin. Tenemos nuestra primera pista real. Pacifica lo miró vacilante. Quizás no llevo mucho tiempo como aprendiz de detective, o como quieras llamarlo, pero ¿cómo es que el barro es una pista?
Es un río Pacífico seco. Énfasis en seco. ¿Cómo es posible que haya lodo aquí? ¿Recuerdas que siempre llovió? Este lodo no tiene por qué estar aquí. Al principio, Pacifica dudó, pero sí que parecía haber algo extraño. No parecía ser solo una mancha, sino que se extendía a lo lejos, casi como si el río se hubiera secado recientemente. En el lodo creyó ver algo gris azulado que apenas sobresalía. Espera, Dipper, ¿qué es eso de ahí? Dipper entrecerró los ojos en la dirección que señalaba Pacifica y, a unos 30 centímetros de distancia, lo vio. Dipper se acercó a inspeccionarlo. No parecía nada fuera de lo común, pero por alguna razón parecía estar fuera de lugar. Parecía merecer al menos una mirada directa. Tiró de él. No se movió. Quitó un poco de barro y descubrió que era una mano de piedra. Pacífica. Aquí está. Nuestro culpable debe haber escondido las estatuas en este lodo. Vamos a necesitar palas. Dipper. Regañó Pacifica. ¿Qué hay de todo ese asunto de estar vigilado? ¿No crees que deberíamos encargarnos de eso primero? Susurró con aspereza. Ah, claro. No creo que debamos preocuparnos por eso ahora. Disculpa. Parecía muy importante cuando lo mencionaste. Dipper se giró para encarar a la enfadada Pacifica, pero se rió al ver que volvía a poner cara de uff. Esta vez no dijo nada, sino que apretó los puños contra la cadera y lo miró con enojo. La risa de Dipper se apagó al instante, acompañada de un impaciente golpeteo con el pie. Oh, por favor, ya saben que lo sabemos. Así que eso significa que deben planear su próximo movimiento con cuidado. Mientras Dipper parecía completamente satisfecho mientras le explicaba su lógica de espía, Pacifica escuchó el leve sonido del canto comenzando de nuevo. Para cuando volvamos a la ciudad, quienquiera que sea habrá regresado a su escondite para planear su próximo movimiento y. Blurp. Burbuja. Burbuja. Volviendo su atención a la mano de piedra, vieron que toda la estatua salía del barro. O podrían simplemente hacer su movimiento ahora. Pronto, más estatuas empezaron a arrastrarse hacia ellos desde el lodo. Pacifica ni siquiera estaba segura de cuándo se había escondido detrás de Dipper, pero sabía que había llegado rapidísimo. Dipper, esto empieza a parecerse mucho a una película de zombies. Movimiento zombie, por favor, esas cosas son tan irreales. Ojalá los zombies se movieran así de lento. Espera, ¿qué? Además, apuesto a que las estatuas de piedra son mucho más difíciles de abatir. Dipper sacó su arma y ajustó el dial del látigo. Dipper blandió su látigo, restallando una vez contra el suelo. Al volver a blandirlo, atrapó a una de las estatuas por la pierna. Sin embargo, en lugar de rodearla, la sustancia viscosa se la tragó desde el tobillo. De un fuerte tirón, Dipper hizo caer la estatua de espaldas. El barro pareció amortiguar la caída, impidiendo que se hiciera añicos. Intenta no romperlos. Siguen siendo personas. Bueno, probablemente sí. Con un segundo tirón, el látigo se retrajo hacia Dipper. No creo que eso sea un problema. Sobre todo porque no tengo nada con qué romperlos. Espetó Pacifica. Dipper giró la cabeza y vio que Pacifica seguía escondida detrás de él. Ah, sí, nunca te armé, dijo Dipper con cara seria. Perdón. Toma. Dipper rebuscó en uno de los bolsillos de su gabardina y le entregó un par de puños americanos. Ella se los puso, no sin antes mirar a Dipper con cara de perplejidad. Eres detective. Le propinó un uppercut a una estatua en la mandíbula, haciéndola tambalearse hacia atrás. Una agente de la ley. Le asestó un gancho de izquierda a una estatua a su derecha que intentaba embestirla. ¿Qué haces con puños americanos? Levantó la mano derecha y golpeó a una estatua detrás de ella. Es mi herencia. El tío Stan me los dejó en su testamento. Tu familia, un centro de derecha de Pacifica hizo que otra estatua chocara con otra, haciéndolas caer al suelo. Tienen algunas sorpresa bajo la manga. Dipper usó su látigo para hacer girar una estatua envuelta. Te acostumbras. Pacifica no había tenido mucho combate en su vida, pero parecía que le iba bien, aunque las estatuas parecían centrar la mayoría de sus ataques en Dipper. Tiró a uno de espaldas, pero este empezó a levantarse. Le dio otro golpe en la cabeza, haciéndolo caer, y justo cuando empezaba a incorporarse, lo golpeó por tercera vez. Dipper, estas cosas no se quedan quietas. Tendremos que salir corriendo. ¿Tienes más de esas bombas segadoras? Lanzando otra estatua contra otra, le dedicó una mirada a Pacifica. Dudo que funcione contra un enemigo con ojos de piedra. Uno estuvo a punto de agarrar a Dipper por detrás, pero Pacifica lo derribó al barro y empezó a golpearlo con los nudillos de bronce. ¿Qué se supone que significa eso? ¿No pueden ver o algo así?
¿Qué? Espera, una de las estatuas se abalanzó sobre Dipper. Quizás no ven, Dipper esquivó la estatua y esta pasó corriendo junto a él. Pacifica. Tienes razón. Están luchando a ciegas. Una de las estatuas caídas agarró a Pacifica por el tobillo, haciéndola caer de bruces al lodo. Levantó la cabeza para mirar a Dipper con enojo. Dipper, ¿sabes lo estúpido que suena eso? En serio. Dipper dejó de atacar y empezó a esquivarlos. Creo que están recibiendo órdenes. Pacifica pateó la estatua y se puso de pie. ¿Cómo? ¿De qué manera podrían estar recibiendo órdenes? Dipper se quedó en silencio mientras reflexionaba sobre esa pregunta. En esa pausa silenciosa, volvió a oír el canto, muy débilmente. Es el canto. Tiene que serlo. Pacifica se había reincorporado rápidamente al lado de Dipper, aunque las estatuas seguían acercándose. Sin embargo, su atención estaba centrada en su arma mientras la ajustaba para que dejara de funcionar como látigo. Dipper, ¿y si te equivocas? Pacifica, a veces cuando eres detective simplemente debes confiar en tu instinto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Por ahora tendremos que poner distancia entre nosotros y esta horda. Y eso empieza por llegar a la retaguardia. Dipper agarró a Pacifica de la mano y corrió junto a las estatuas, esquivando por los pelos sus agarrones y embestidas. Tuvieron más de un susto. Incluso tuvieron que saltar por encima de una que intentó atraparlos con un agarrón volador. Habían llegado a la parte de atrás, tal como Dipper lo había planeado, pero las estatuas los perseguían de cerca. Está bien, chico inteligente, ¿y ahora qué? Ahora, Dipper se detuvo en el lodo mientras se giraba para encarar las estatuas. Soltó la mano de Pacifica y apuntó con cuidado. Detendremos a estas cosas en seco. Trama. 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 4 disparos del arma de Dipper impactaron en el suelo, cada uno derribando 5 estatuas a sus pies. Lucharon por avanzar, pero les fue imposible. Bueno, eso debería contenerlos por ahora, pero no durará para siempre. Solo tenemos que distanciarnos un poco de ellos y estaremos bien. Por segunda vez la agarró de la mano y salió corriendo río abajo por el río seco. Dipper. ¿A dónde vamos a ir? Un lugar seguro donde podamos planificar nuestro próximo movimiento. Quizás la autocaravana. Finalmente, redujeron la velocidad hasta detenerse cuando Dipper divisó una cornisa robusta en lo alto del muro del río. Debajo colgaba una gran raíz de árbol que parecía lo suficientemente robusta como para agarrarse. Bien, este es el plan, anunció Dipper. Te doy una mano para que puedas salir con esa raíz. La parte superior parece más resistente que donde ya vimos, así que probablemente aguante tu peso. Luego necesito que busques una rama o algo para que pueda salir. Pacifica se sonrojó. Hay un pequeño problema con eso. Bajó la mirada hacia su falda con cierta incomodidad. Dipper siguió su mirada y se dio una palmada en la frente, frustrado. ¿En serio? Ahora estás haciendo eso. Pacifica negó con la cabeza, sacudiéndose la incómoda vergüenza. Tienes razón. Lo siento. Lo siento. Ambas somos adultas. No tengo ningún problema con esto. Se pusieron manos a la obra de inmediato. Sin embargo, justo cuando Pacifica agarró la raíz para trepar, ninguno de los dos notó un charco de lodo en la pared opuesta que empezaba a burbujear. Otra estatua salió del lodo y se dirigió hacia ellos. Pacifica había llegado a la cima y se dio la vuelta justo a tiempo para ver la estatua detrás de Dipper lista para atacar. Dipper. ¡Cuidado! Dipper se dio la vuelta sin apenas tiempo para ver la estatua. Un golpe rápido en la cabeza lo dejó inerte en el suelo. La estatua lo cargó sobre su hombro y empezó a cargarlo de vuelta al lodo del que había salido. Pacifica se apresuró a bajar para salvar a Dipper, pero fue inútil. Era demasiado lenta. Caso. De pie frente al charco de lodo, la estatua esperó pacientemente mientras el lodo parecía disiparse, revelando un largo túnel que descendía. Pacifica aterrizó en el suelo con un torpe pum. Se había tropezado vergonzosamente al bajar, pero se obligó a sí misma a pesar del dolor para levantarse. La estatua comenzó a caminar por el túnel justo cuando Pacifica corría tras ellos. Mientras la estatua y Dipper desaparecían por el túnel, el techo de la entrada comenzó a derrumbarse, prometiendo sellarla tras ellos. No sabía si podría alcanzarlos a tiempo, ni siquiera si podría hacer algo para salvar a Dipper, pero tenía que intentarlo. Justo cuando la entrada empezaba a derrumbarse, Pacifica se lanzó en picado hacia la entrada justo a tiempo, mientras ésta se derrumbaba tras ella. Le habría gustado detenerse allí, pero el barro del suelo la obligó a mantener el impulso mientras se deslizaba aún más boca abajo. Cuando finalmente se detuvo, se levantó y se estremeció de repulsión.
Miró hacia atrás, al muro de tierra desmoronada que tenía detrás. Si se hubiera retrasado una fracción de segundo con su salto, habría muerto en ese instante. Miró al techo y negó con la cabeza. Esta es la nueva vida que has elegido, pacífica. Sin más demora, corrió por el túnel, ignorando su cuerpo dolorido. El túnel estaba oscuro, pero podía ver lo suficiente para asegurarse de no tropezar con nada que pudiera hacerla tropezar. Tuvo que detenerse al oír pasos que se detenían tras la siguiente esquina. Debía ser la estatua, lo sabía, pero ahora que la había alcanzado no estaba segura de cómo rescatar a Dipper. Su mejor esperanza era intentar llevárselo a escondidas. Miró en silencio por la esquina y, efectivamente, allí estaba la estatua con Dipper al hombro. La estatua no parecía moverse en absoluto, simplemente permanecía completamente inmóvil, como si esperara algo. Se acercó sigilosamente, pero no reaccionó. Lentamente, extendió la mano hacia Dipper para intentar agarrarlo. Entonces, sin previo aviso, un poco de lodo se enredó en los pies de la estatua como zarcillos, y antes de que Pacífica pudiera reaccionar, se precipitó por el túnel como si algo la jalara por completo. La velocidad a la que se desplazó provocó que una ola de lodo se disparara y cubriera a Pacífica de pies a cabeza. Se limpió el barro de los ojos con rabia y gruñó frustrada. Claro. ¿Por qué no iba a pasar eso? Ni que fuera mi único atuendo. Suspiró. Lo juro, lo primero que me compre cuando esto termine será un overol. Se tomó un momento para sacudirse un poco de lodo y luego reinició el sendero. Cuanto más avanzaba, más profundo parecía hacerse el lodo. Le llegaba hasta la cintura, para su horror. Tras lo que pareció una eternidad, por fin encontró una salida. La luz del sol fue un cambio bienvenido. Conducía a una colina inclinada. Su hierba fresca y verde indicaba la ausencia de lodo. Por fin un lugar seco. Salió del barro con dificultad y subió la colina. Al observar los alrededores, se encontró de nuevo en la parte norte del bosque. No vio la estatua que llevaba a Dipper por ningún lado. Sé que despegó como un cohete, pero no puede haber llegado tan lejos. A lo lejos, divisó la cabaña de Edna, pero había algo más. Entrecerró los ojos y vio algo gris a su lado frente a otra figura azul. Una de ellas debía ser la estatua con Dipper, lo que significaba que la otra. Esa bruja. Sabía que era ella. Sabía que estaba detrás de esto. Hizo una pausa y pensó. Bueno, quizás solo quería que fuera ella la que estaba detrás de todo esto. De cualquier manera, voy a por ti, Dipper. Dipper se despertó aturdido, con la cabeza palpitante. Intentó llevarse la mano a la cabeza para calmar el mareo, pero no pudo. Miró su mano y la vio encadenada a la pared. La otra mano seguía igual. Al observar su entorno, Dipper vio que parecía estar dentro de la cabaña de Edna. Edna, lo sabía. Maldijo Dipper en voz baja mientras experimentaba con sus cadenas, buscando algún punto débil que pudiera aprovechar. Dipper creyó ver algo de movimiento con el rabillo del ojo. Miró hacia la ventana y vio a Pacífica asomándose. Parecía estar esperando a que él le diera alguna señal para entrar a salvarlo. Una voz gritó desde la otra habitación. Parece que alguien se despertó. Dipper le indicó a Pacífica que se quedara agachada por ahora. Esta podría ser su única oportunidad de un interrogatorio real. Edna había entrado en la habitación, pero se detuvo en la puerta. Se apoyó en el arco mientras observaba a Dipper de arriba abajo. Siempre supe que tú y yo terminaríamos encadenados, dijo. Edna. Sabía que estabas detrás de esto. Ella le levantó una ceja. ¿En serio? Bueno, no, la verdad es que no. Sospechaba de ti y quería que fueras el culpable, pero pensé que habría sido demasiado conveniente. Eras el principal sospechoso, pero no podía hacer nada sin pruebas. Eso es lo que me encanta de ti, Dipper, siempre eres tan inteligente. Y a diferencia de todos los demás en este pueblo, no eres un cobarde. Bueno, si lo que buscas es inteligencia, podría presentarte a algunos viejos amigos nerds que estarían encantados de salir con una chica como tú, siempre y cuando te guste el juego de mesa mazmorras y más mazmorras. Es un requisito para ellos. Su rostro se agrió. Hablando de cerebro, o mejor dicho, de falta de él, hablemos de tu amigo cabeza hueca. Ella se acercó a él amenazadoramente. Sus uñas parecían alargarse a medida que se acercaba. Sin embargo, Dipper ni se inmutó, ni siquiera pareció preocupado. En realidad, no es ninguna cabeza hueca. Solo eres tú quien usa estereotipos. Ahora estaba cara a cara con él. No había lujuria en su rostro al mirarlo a los ojos esta vez. Cruzó los brazos bajo el pecho, enfatizando su mal humor. Necesito saberlo. ¿Por qué elegirías pasar tiempo con alguien como ella cuando podrías haber pasado el mejor momento de tu vida con una mujer como yo?
Bueno, veamos, sonrió Dipper. Es inteligente, divertida, ingeniosa, tiene una gran cabeza y posee una variedad de habilidades realmente útiles. Edna apretó los dientes mientras Dipper enumeraba los rasgos admirables de Pacifica. Tú, en cambio, eres condescendiente, no entiendes las indirectas, eres santurrona, egocéntrica, vanidosa, irascible, malcriada, y eso sin mencionar las cosas ilegales que estás haciendo ahora mismo. Minimizo mi tiempo contigo, Tots, porque solo eres una mala noticia. Dipper se inclinó hacia adelante con una sonrisa, era hora de ponerle la guinda al pastel. Y porque, a diferencia de otras personas, Dipper se apartó el flequillo de la cara con un soplido, dejando al descubierto el símbolo de una viuda negra con forma de reloj de arena. Sé lo que es esconder algo en la frente. Omake. Por última vez, se quejó Joe. Tienes que dejarme ir a casa. No soy camarera, esto es solo un disfraz. El corpulento chef lo fulminó con la mirada desde detrás de la ventana de la cocina. Y te digo que tienes que hacer el turno. Mi restaurante. Mis reglas. Y lo más importante, ese uniforme que robaste cuando me di la vuelta es propiedad de la empresa. Francamente, deberías alegrarte de que te esté haciendo trabajar en lugar de llamar a la policía. Por cierto, ¿por qué no cogiste el uniforme de hombre que dejé junto al que te llevaste? Solo quieres retenerme aquí para que no pueda contarle al mundo que el bigote de Hitler en realidad era solo pelo bien cuidado de la nariz. Escuchen. Si quieren que los confundan con su género, no hay problema. Pero háganlo al entregar los pedidos a las mesas 9, 13 y 12. El chef colocó un plato en cada una de las manos de Joe y luego uno encima de su peluca de colmena. ¿Dónde conseguiste la peluca, Joe? Llevo una peluca. Olvídalo. Solo entrega a los pedidos y rellena la mostaza en la mesa 3. Joe se tambaleó hacia las mesas, haciendo todo lo posible para mantener el equilibrio y no dejar caer ninguno de los platos. No pueden retenerme aquí para siempre. Me aseguraré de que el mundo sepa la verdad sobre la conspiración de la zanahoria genio jurásico. Capítulo 8, un fanfic de Gravity Falls. Dipper sonrió ante la reacción de sorpresa de Edna. Me arriesgo a decir que tiene algo que ver con una visita a la montaña misteriosa. Imposible. Espetó Edna. Retrocedió un par de pasos sorprendida. ¿Cómo ibas a saber que fui allí? Oh, he estado allí más de una vez. Aunque debo admitir que mi última visita fue sin duda más agradable que la primera. Escena retrospectiva. Darlene sudaba nerviosamente en su cabina de venta de billetes mientras Dipper continuaba con su papeleo en un portapapeles. Entonces, Darlene, dijo Dipper con un tono tan gélido que le dio escalofríos. Por la presente consientes en no volver a consumir a un humano jamás y prometes usar tus habilidades /poderes solo en animales para tu supervivencia ecológica y física. Casi tengo que Nuevas momias de mapaches diarias puede que no atraiga a tantos clientes como las momias normales, pero es mejor que estar encerrado en una celda. Bien. Mientras el público ya no corra peligro y aceptes nuestras condiciones, eres libre de seguir operando aquí. Así que ten cuidado con tus 8 patas. Lo haré. Lo prometo. Bien. Dijo Dipper con una sonrisa. Entonces solo queda un último asunto personal por resolver. Entonces, sin previo aviso, Dipper le dio un golpe a Darlene en la cabeza con un periódico enrollado. Quizás fue la fuerza del impacto o simplemente la sorpresa, pero Darlene casi se cae. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Eso fue para el tío Stan. Fin del flashback. ¿Te gustaría explicarme por qué fuiste allí? ¿O solo querías ver algunas momias nuevas? De hecho, ¿qué tal una sesión de preguntas y respuestas completa? Nunca pude hacerte mis preguntas para la investigación. ¿Qué te parece? ¿Quieres ponerme al corriente de todo? A Edna no le gustó el tono de Dipper, pero no dejó que la molestara. Nunca podría negarte nada, Dipper. Entonces, ¿qué tal si me dejas ir? Preguntó Dipper esperanzado. Edna bajó la mirada a medias. ¿Qué tal si dices no? Mierda. Maldijo Dipper. Vale la pena intentarlo. Me enteré de unas telarañas extrañas en sus bosques por el rumor. Parecía que tenía potencial para ser un ingrediente interesante para pociones, así que fui a ver si podía conseguir algo. Y adivina qué pasó. Me arriesgaré a decir que tuviste un encontronazo con Drider Darlene. Edna arrugó la cara confundida. ¿Drider? Drider. Básicamente lo que es. La llamo Drider Darlene porque es terrible. Supongo que así fue también tu encuentro con ella. Bueno, no fue planeado, si te refieres a eso. Encontré la telaraña que buscaba al pisarla sin querer, y fue entonces cuando apareció la Drider Ritz y me secuestró de vuelta a su capa.
Intentó comerme. Espetó Edna. Pensé que solo comía hombres. No, solo atrae hombres, resulta que no es muy quisquillosa con la comida. Aún así es terrible. Dipper se encogió de hombros. Por supuesto. Cuando me metieron en un capullo de telaraña y hablaron de inyectarme veneno, nunca tuve más miedo en mi vida. Creí que iba a morir. Debió haber sucedido antes de que tuviera mi pequeña charla con ella, reflexionó Dipper. Claro. Tenía pánico de salir, solo tenía una opción. Sabía que las arañas no se pegan a su propia telaraña gracias a un aceite especial que crean sus cuerpos, así que supuse que Darlene no era la excepción. En cuanto salió a buscar una guarnición, me puse manos a la obra de inmediato. Como la telaraña provenía de ella, intenté usarla como base para mi magia de alteración corporal para que se pareciera más a la suya y así poder escabullirme. Funcionó, pero tuvo un efecto secundario en mi verdadero ser. Terminaste con patas de araña. Dipper se sintió feliz de haber obtenido una respuesta a algo que se preguntaba, pero eso no impidió que Edna lo mirara con malos ojos. Dipper Pines, ¿cómo lo supiste? Me estabas espiando. No fue mi intención. La última vez que vine a este pueblo, pasé por aquí para hacerte unas preguntas y te vi de verdad por esa ventana. Dipper señaló la ventana por la que había visto a Pacifica. No asomaba ninguna melena rubia por debajo, así que debía de haberse ido, pero esperaba que estuviera ocupada ideando algún plan de rescate. Podría haberte llamado ahí mismo, pero como detective necesito pruebas para todo, así que lanzar acusaciones sin ninguna prueba habría sido una pérdida de tiempo para ambos. Y no me parecía bien interrogar a una mujer que aún no había puesto su cara. Ella lo miró con fiereza. Un caballero nunca debería ver a una dama sin maquillaje, Dipper. Bueno, lo siento, no es como lo había planeado. ¿Por qué no cambiaste el símbolo? O sea, así es como decidiste que se viera, así que ¿por qué no eliminaste el símbolo? Créeme, lo he intentado. Es permanente, sin importar la forma que adopte. Incluso intenté usar un buen maquillaje y, de alguna manera, el símbolo lo derritió. Todo gracias a esa mujer. Me sorprende que no hayas jurado algún tipo de venganza contra Darlene. Oh, no te preocupes. Recibirá su merecido en cuanto mis fuerzas sean lo suficientemente fuertes. Entonces, ¿es por eso que habéis estado convirtiendo a la gente en estatuas? Una de las razones, al menos. Sé que si voy a derrotarla, necesitaré nada menos que un ejército. Le encanta poner trampas, o al menos lo hacía cuando la vi. Sé que una visita tuya puede cambiar a una mujer. Sin embargo, he descubierto que la única manera de hacer que estas estatuas de piedra sean móviles y obedientes es a través de mi canto. ¿Sí? ¿Cómo lo lograste? De hecho, es algo nuevo para mí, aunque no lo creas. Tuve que inhalar los vapores de una poción especial que preparé para encantar mis cuerdas vocales. Así también conseguí nuevas estatuas. Usaba mi canto para atraer a cualquier hombre lo suficientemente curioso como para investigar y luego los convertía en piedra con mi red de proyectiles. Lo siento, ¿acabas de decir red de proyectiles? Sí, es una combinación de los efectos secundarios de las modificaciones que me hice en las redes para escapar y las otras modificaciones que ya tenía. Claro que en aquel entonces no dominaba muy bien cómo controlarlas. Era un arte que iba a requerir mucha práctica. Se giró hacia la ventana y miró por ella. Desafortunadamente, tuve más tiempo libre para aprenderlo, ya que capturar hombres y convertirlos en estatuas parece ser la única manera de obtener la atención de este pueblo que tanto merezco. Dipper la observó en silencio por un momento. La miró con curiosidad, casi como si le hubiera contado algún extraño acertijo que jamás había oído. Felicidades, Edna. Soy un detective experimentado, experto en razonamiento deductivo y análisis, me acabas de perder. ¿De qué demonios estás hablando, bruja? Hubo algo en la respuesta de Dipper que a Edna le gustó. Ella se volvió hacia él y le dio una sonrisa tímida. Soy más poderosa que cualquier simple humana, y también más hermosa. Debería ser adorada, incluso venerada. Pero en este pueblo ni siquiera puedo conseguir una cita. Me resulta difícil creerlo. Edna bajó la mirada cansadamente. No lo hagas. La gente de este pueblo es una auténtica cobarde, ¿recuerdas? Todos los hombres le temen demasiado a mi belleza como para atreverse. No es que las mujeres sean más valientes, pero no me refiero a eso. Entonces, ¿por qué no te animas? Dipper empezaba a irritarse. Se suponía que debía estar investigándola, no hablando de su vida amorosa. Sí, pero les da demasiado miedo decir que sí o simplemente acaban huyendo porque los miro como si fuera un depredador. ¡Qué panda de cobardes amarillistas! Dipper puso los ojos en blanco.
De alguna manera, como siempre, Edna había convertido la conversación en una discusión sobre ella. Dipper también odiaba este pueblo, sin piedad, pero oír a Edna quejarse lo frustraba por alguna razón. Quizás fueran los grilletes. A Dipper nunca le gustó estar encerrado en ningún sentido. Sin embargo, la respuesta más probable era que Edna, mientras lo miraba como si fuera un trozo de carne, esperaba a que reaccionara como si fuera la víctima de una terrible tragedia. Llora un río, Edna. ¿Qué tal si volvemos al tema? Entiendo que te vengues de Darlene, pero ¿qué tiene que ver convertir a los hombres en estatuas de piedra con tu vida amorosa? Bueno, las estatuas en sí mismas cumplen múltiples funciones. Puedo devolverles su forma humana cuando quiera. Incluso puedo hacerles cambios parciales, como una mano o algo así. De repente, ya no me sentía tan solo. A algunas incluso les ofrezco una ventana, a cambio de servicios para mí y. Por favor, no. Interrumpió Dipper. Ya me imagino, pero sabes que algo no va bien contigo, ¿verdad? ¿En la cabeza? Tiene que haberlo. O sea, ¿tienes idea de cómo suenas ahora? Todos estos hechizos y pociones han hecho más que darte un cuerpo bonito para mostrarle a la gente. Todo lo que tenías por dentro, todo lo que eras, ha sido retorcido por ello. Ni siquiera estoy seguro de que quede nada humano en ti. O sea, por el amor de Dios, ¿entiendes siquiera la magia que estás usando? Porque parece que tiene más repercusiones de las que merece. Se dio un golpecito pensativo en la barbilla con el dedo. Claro que lo hizo con la mano, que tenía las uñas largas, lo que le generó cierta tensión e incomodidad. Tienes razón, Dipper, la magia que uso en mí mismo me ha cambiado por dentro más de lo que crees. El precio de esta belleza ha tenido un efecto secundario en mi reloj biológico. Si alguna vez quiero tener brujitas, debo actuar pronto. Ella puso una mano en su cadera y le dirigió una mirada lujuriosa. No es lo que quiero decir, ya, espera, ¿quieres decir? Así es. Pronto entraré en la menopausia, lo que me lleva a la razón por la que estás encadenada en mi casa. Dipper palideció, todo estaba empezando a encajar y no le gustaba cómo se veía. Oh, no, 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 no. Dime que esto no va por donde creo. Ella le dedicó lo que otros debieron llamar esa sonrisa depredadora. Dipper se sobresaltó al verla. Me temo que sí, detective. Llevo tiempo sintiendo algo por ti. En serio. Bromeó Dipper con sarcasmo. Todo empezó de manera bastante inocente. No tienes nada de inocente. Espetó Dipper. Edna lo ignoró y miró con nostalgia. Solo quería reunir mi ejército de piedras para aplastar a un bicho, arácnido, lo que sea. Sabía que era inútil pero empezó a luchar contra sus cadenas. Bien, ahora sería un momento perfecto para que cierto amigo viniera a rescatarme. Dipper esperó un momento, pero solo obtuvo silencio. Ni siquiera necesita una entrada dramática, uff. Tenía que salir de allí lo antes posible. Pensó que si podía alcanzar su bolsillo, tal vez podría sacar la llave del presidente, pero sus cadenas no parecían llegar tan lejos. Entonces llegaste al pueblo. El hombre misterioso con una misión, eras tan diferente de los hombres comunes de este pueblo. Tan seguro e inteligente. Por favor. Esto se está volviendo más incómodo que los grilletes, y me están cortando las muñecas. Sus súplicas cayeron en oídos sordos mientras ella continuaba con su pequeño y dramático discurso. Resulta que eras demasiado listo, pero te estabas acercando demasiado para que me sintiera cómodo resolviendo el caso. No podía arriesgarme a que me descubrieran en ese momento, al menos no hasta que pudiera controlar mejor las estatuas. Estaba claro que iba a necesitar más tiempo para planear cómo adquirirte. Un hombre con una voluntad de titanio es atractivo, pero no fácil de conseguir, así que necesitaba un chivo expiatorio que se hiciera cargo de mí y te desviara de mi camino hasta que estuviera listo para hacerte mío. Investigué un poco y encontré una criatura perfecta para asumir la culpa. El toro de hierro. Sí, era lo único que encajaba en mi cláusula de escape. Un simple ritual de invocación bastó para teletransportarlo aquí. No es que a sus lugareños pareciera importarles, parecían alegrarse de su ausencia. Lo envié al bosque, donde sabía que lo encontrarían. Sabía que no creerían que estaría detrás de las desapariciones, pero el pueblo sí. Y me vería obligado a irme. Pero ¿y Darlene? Dudo que dejaras pasar semejante ofensa. No te equivoques, Dipper, aún así me vengaré de ella, aunque sea con esfuerzo. Simplemente queda relegado a un segundo plano ante la idea de formar una familia. Con tu inteligencia y mi magia, nuestros hijos serían imparables. Dejó de despotricar un momento y pensó en silencio. Aunque, claro, capturarte resultó ser mucho más fácil de lo que pensé.
Incluso tuve que desmontar algunas de las elaboradas trampas que te preparé. Se quedó en silencio, pensando en sus elecciones de hombres. Finalmente, lo ignoró y volvió a centrar su atención en él. Bueno, nadie es perfecto, ni siquiera tú, mi querido Dipper. Aunque, como ya descubrí con un pobre desgraciado con el coche averiado, no sobrevivirás a la relación. Dipper tiraba frenéticamente de sus cadenas mientras Edna se acercaba un par de pasos. Tuvo que detenerse al sentir su uña alargada recorriendo su cuerpo. Supongo que la marca de la viuda negra no es solo para presumir, ¿no? Su mirada le decía mucho. No estaba contento con esto, no iba a someterse y, lo más importante, no iba a olvidarlo. Sin embargo, Dipper tuvo que echar la cabeza hacia atrás cuando su dedo empezó a subir por su cuello. Sé que la idea puede ser un poco deprimente, pero aún así, rápidamente apartó la uña de su cuerpo, cortándole el cuello. Hay peores maneras de morir. Dipper hizo una mueca por la herida fresca y podía sentir que empezaba a sangrar. Lo siento, pero el mal me desagrada un poco. Espetó Dipper. No soy yo, eres tú. No hay problema. Volvió su atención a la otra habitación de la que venía. Era una cocina rústica pero sencilla, pero había algunas cosas extrañas que llamaban la atención. Como el caldero gigante en el suelo, por ejemplo, o el especiero en la encimera lleno de saleros que Dipper dudaba que contuvieran. Sobre todo porque algunos parecían brillar. Puedo preparar una poción para arreglar eso. Incluso encontré una poción para que las estatuas olviden sus pequeñas escapadas cuando las libero, en forma de pulimento, por increíble que parezca. ¡Genial! Pueden brillar mientras están esclavizados. Oh, no te veas tan enojado, yo. Edna se detuvo a media frase cuando una luz entró por la ventana y le dio en la cara. Al principio fue cegadora, pero luego un sonido la acompañó. ¿Qué diablos es eso? Bro. Parece que me rescataron, dijo Dipper con una sonrisa. Apoyó la espalda contra la pared y se preparó para el impacto. Antes de que Edna pudiera preguntarle qué hacía, la parte delantera de una autocaravana se estrelló contra su ventana, lanzándola por los aires. Se estrelló contra la pared con un espantoso crack. Antes de caer inerte al suelo, Dipper empezó a toser por el humo que salía del radiador de su propio vehículo. Ahí se acabó mi garantía. La puerta del lado del pasajero de la autocaravana se abrió de golpe y Pacifica saltó. Dipper. Por aquí, Pacifica. Gritó Dipper. Había cortado bastante cerca, un poco más a la izquierda y habría acabado con la carrera de Dipper. Sin embargo, su puntería era precisa. Había justo el espacio entre él y la autocaravana para otra persona. La autocaravana también había destrozado el resto de la pared de Edna, dejando al descubierto un enorme agujero a su derecha. Aunque casi lo golpeó, a él le pareció todo un espectáculo en ese momento. ¿Estás bien, Dipper? Estoy bien. Saca mi llave del presidente del bolsillo derecho de mi gabardina y sácame de aquí. Pacifica obedeció y usó la llave de sus grilletes de inmediato. No puedo creer que te haya encadenado. ¿Qué le pasa? Oh, resulta que eso ni siquiera es la punta del iceberg. Dipper se frotó las muñecas. No parecía que los grilletes le hubieran causado daño permanente. Debo decir que te quedaste un poco corto. Lo siento, pero no se me ocurrió otra forma de detenerla y rescatarte al mismo tiempo. Está bien, pero destrozar mi motor era parte del plan. Estallido. El repentino sonido del motor los hizo saltar mientras más humo salía de la tapa. No lo fue, admitió Pacifica. El puchero furioso que Dipper le había reprochado antes regresó de repente cuando se dio cuenta de su falta de gratitud. Oye, espera un segundo. Te salvé el pellejo. ¿Qué tal un gracias? Dipper suspiró y la miró con aire de disculpa. Tienes razón, lo siento. Es solo que este caso en este pueblo tiene todo lo que no quiero. Sobre todo por enseñarte los entresijos del trabajo. Gracias, Pacifica. Su puchero desapareció y fue reemplazado por una sonrisa. Tranquilo, Dipper. Incluso a mí me está empezando a molestar este pueblo. Un repentino crujido, seguido de un gemido doloroso, desvió su atención hacia donde había aterrizado Edna. Su cabello se había vuelto tan largo que le cubría la cara. Extendió un brazo venoso para apoyarse. Este se había agrandado. Su piel comenzó a hervir con furúnculos. Se irguió a una altura mucho mayor que ella y levantó la otra mano en el aire. Pacifica sintió que se encogía un poco de miedo al ver la sombra de Edna caer sobre ella. Imposible. La golpeé con todas mis fuerzas. Al menos debería tener algunos huesos rotos. Pequeña perra. Hará falta todo lo que puedas dar para detenerme. Edna estaba a punto de atacar a Pacifica, pero Dipper fue más rápido con su arma. Trama.
Un gruñido bestial escapó de la boca de Edna cuando una gota verde del arma de Dipper le pegó la mano a la pared. ¡Corre!, tronó Dipper. No fue necesario que se lo dijeran 2 veces a Pacífica, ya que ella y Dipper corrieron como locos a través del agujero que había hecho la casa rodante. Mientras corrían por la hierba mojada, ella le lanzó una mirada preocupada y confusa. ¿No deberías arrestarla ya o algo así? Ya debes tener pruebas suficientes, y un poco más de esa porquería probablemente podría detenerla. Dipper negó con la cabeza. ¿Con ella así? No lo creo. Además, me falta munición. Necesito más si quiero usar los proyectiles de sustancia pegajosa. Gracias a ese que acabo de disparar, diría que tengo justo lo suficiente para el látigo. Que aún no es suficiente para inmovilizarla. ¿Prefieres quedarte con el látigo que con los disparos?, preguntó incrédula. Conserva la munición de la que hablaba, muchas gracias. Respondió Dipper. Grrr. ¿Qué más da? La golpeé con la caravana, ¿por qué no fue suficiente para que perdiera la paciencia? Es una bruja, Pacífica. Es más resistente de lo que parece. Tenemos que ser más astutos que ella si queremos detenerla. Y para eso necesitaremos el factor sorpresa. La estatua que te llevó tuvo que pasar por un largo túnel lleno de lodo. Estaba oscuro allí, así que... Suena perfecto. Vamos. Pacífica recordó cuánto lodo había en el túnel e hizo una mueca. Bueno, pero iremos a comprar ropa justo después de este caso. Sin excusas. Porque estos tenis no sirven para nada. ¿Zapatillas de tenis? Dipper miró a los pies de Pacífica y vio unas zapatillas cubiertas de barro. Casi le dieron ganas de reírse solo de verlas. ¿En serio? ¿Te quedaste con las zapatillas? Son las únicas cosas que no se venderían bien. Dipper sonrió. Era justo lo que necesitaba para aliviar la tensión. Sintiéndose un poco más tranquilo, empezó a concentrarse en su siguiente movimiento. Deberíamos prepararnos para la verdadera forma de Edna. Va a ser un reto. Seguro que incluso tiene trucos nuevos. ¿Qué hay de esa figura tan alta y fea? ¿No era esa su verdadera forma? Ya te dije cómo es su verdadera forma. Lo que viste fue solo la forma en que se enfureció porque la golpeaste con la caravana. Corrieron hasta el túnel sin interrupciones, lo cual fue precisamente lo que a Dipper le pareció extraño. Antes de que Pacífica pudiera siquiera poner un pie en el túnel, Dipper ya había extendido el brazo para detenerla. Algo no está bien. No es que tenga prisa por llenarme de barro hasta la cintura, se estremeció al pensarlo. ¿Pero qué podría pasar? Llegamos hasta aquí sin problemas. Exactamente. Un pequeño disparo no debería haber bastado para mantenerla allí. Debería haber intentado algo antes de que llegáramos a la mitad del camino. O intenta cortarnos el paso o... Dipper dejó su oración abierta esperando que Pacífica se diera cuenta. Es una trampa. Dipper arrojó una piedra a la entrada y todo se derrumbó tan pronto como tocó la oscuridad del interior. Ja. Buen intento, guarrilla. La próxima vez, juega con lo tuyo. Gritó Pacífica con todas sus fuerzas. Tenía que reprender a Edna por su fracaso. Lástima que Dipper le diera una mirada asesina. ¿Qué? Sé que hoy es tu primer día y todo eso, pero desafiarla de esa manera fue una gran tontería. ¿Qué? Anda ya. ¿Qué es lo peor que le va a hacer? Se burló Pacífica. Grieta. Y pase lo que pase, nunca digas eso. Regañó Dipper. El repentino sonido los sobresaltó a ambos. Miraron a su alrededor para ver qué había causado el ruido, pero solo vieron el bosque que los rodeaba. Clap. Arruga. Clap. Chasquido. Chasquido. Dipper y Pacífica estaban espalda con espalda mientras los ruidos se hacían cada vez más fuertes, parecían venir de todas las direcciones a la vez. ¿Qué está haciendo? Pacífica miró a todos lados a la vez, intentando ver de dónde vendría el ataque. Son los árboles. Pacífica está usando los árboles. ¿Para qué? Entonces los ruidos cesaron tan repentinamente como empezaron. Entonces, sin previo aviso, cada árbol se hundió en el suelo, dejando solo un agujero donde se alzaban. ¿Eso es todo? ¿Solo se deshace de los árboles? Bueno, sí, ahora somos más fáciles de detectar, pero... Pacífica, aún no ha terminado. Es demasiado retorcida como para matarnos sin más, quiere aprovecharse de nuestro tormento. Desde los huecos de los árboles, el suelo empezó a desmoronarse formando barrancos, que iban de un hueco a otro. Al intersecarse, los barrancos creaban triángulos de tierra entre ellos. Sin embargo, a medida que los barrancos se extendían, estos triángulos se hacían cada vez más pequeños. Dipper y Pacífica se encontraron cayendo en uno de los barrancos, que se formaba justo bajo sus pies.
Aterrizaron suavemente, el barro amortiguó la caída, para gran disgusto de Pacifica. Al ponerse de pie, encontraron muros de tierra a su alrededor, con pilares triangulares de tierra por todas partes. No parecía haber salida a la vista. El barro se secó, haciendo que el suelo pareciera un sendero. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de laberinto? Parece que sí, probablemente piensa que esto le dará más posibilidades. Tengo el presentimiento de que estas paredes no son solo tierra, así que evitaría tocarlas si puede, por si acaso. Pacifica miró hacia arriba, no parecía haber nada que los mantuviera allí abajo. Bueno, ¿crees que podremos salir? Apenas dijo esto cuando las ramas salieron disparadas de lo alto de los muros y empezaron a entrelazarse sobre sus cabezas formando un techo. Voy a decir que no, bromeó Dipper. Un grito bestial y espeluznante resonó por todo el nuevo laberinto. Dispara. Ya está aquí. Maldijo Dipper. Se suponía que era Edna. Sinceramente, Pacifica no creía que un grito tan agudo pudiera provenir de un ser humano. Era mucho peor de lo que ya había oído. Era como el rugido de un monstruo de la peor pesadilla de alguien. ¿Sí? Lo que significa que tenemos que seguir adelante. Tenemos que correr. Ahora. Dipper volvió a tomar a Pacifica de la mano y corrió con ella por el camino. Se detuvieron cuando Edna apareció por la esquina, delante de ellos, pero no se veía como la última vez que la vieron. Su cabeza se había alargado hacia la boca, que ya no tenía dientes humanos normales. Parecía más como si el hueso exterior del cráneo, alrededor de la boca, se hubiera convertido en púas dentadas que actuaban como colmillos. Su cabello azul seguía ahí, aunque ahora lucía más grasiento. En lugar de manos, tenía garras, tal como las describió Dipper, aunque parecían más voluminosas de lo que imaginaba. Su piel era de un marrón grisáceo, pero los forúnculos de antes aún se podían ver incluso con la escasa luz. La mitad inferior de su cuerpo se extendía como un arácnido, con 8 patas debajo. Sin embargo, lo más inquietante eran sus ojos, la única parte que parecía seguir siendo humana. Y, sin embargo, una maldad amenazante ardía con fuerza en ellos, penetrando el alma de Pacifica mientras los miraba. Sabía que Edna planeaba matarla sin más razón que su deseo. ¿Vas a algún lado? Dipper miró a Edna, luego en la dirección en la que creían haber oído el grito, luego volvió a mirar a Edna. Oh, no te veas tan confundido, Dipper. Es magia, tiene sus propias reglas. Pacifica se escondió detrás de Dipper por razones que no la enorgullecían tanto. Sabía que debería estar a su lado en lugar de detrás, pero su cuerpo simplemente reaccionó. Evitaba mirar a Dipper o a Edna, pero no por miedo. Recordó a Edna hablando de lo genial que era Dipper y todos los elogios que le había dedicado a Pacifica, pero verse encogida de esa manera la hacía sentir un poco indigna. Dipper la había elegido para que lo ayudara con el trabajo y, sin embargo, allí estaba ella, usándolo como tapadera. Por suerte, a Dipper no parecía importarle que se escondiera detrás de él, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. Bueno, Edna, veo que estás más o menos igual sin maquillaje. Veo que tu parte inferior está un poco más larga desde la última vez que la vi. Edna fingió poner sus garras detrás de la cabeza. ¿Te gusta? Dipper y Pacifica se alejaban de ella, pero Edna se aseguró de que la distancia entre ellos no se hiciera demasiado grande. Eres tan aterradora como siempre. Edna le puso una garra bajo la barbilla. ¿Con qué tienes tanto frío, Dipper? Me das escalofríos. Tendré que asegurarme de darles a nuestros hijos unas buenas lecciones de modales. ¿Niños? Repitió Pacifica. Miró a Dipper y luego a Edna con expresión confundida. Dipper, ¿de qué está hablando? Ah, cierto, fuiste a buscar la caravana. En resumen, nuestra querida Edna está en peligro de menopausia y quiere tener hijos míos. Por eso hizo lo de la estatua una segunda vez, para que volviera. Como una mosca en la telaraña. Pacifica miró a Edna con disgusto. Uf. ¿Quieres robarle su semilla? Señora, tienes problemas. ¿Por qué no dejas de esconderte tras ese escudo de carne y me lo dices en la cara, pequeña zorrita? Espetó Edna. No la llames así. Espetó Dipper, defendiéndola otra vez. ¿Qué le ves a esa pequeña ramera rubia? No estoy segura de que lo entiendas. Lo que la hace buena compañía, lo que la hace mi amiga, no es su apariencia ni su actitud, sino su corazón. Un tinte rosado apareció en las mejillas de Pacifica, pero nadie pareció notarlo. ¿Su corazón? ¿Sí? Su corazón. No es que esperara que supieras nada al respecto. Mataste el tuyo hace mucho tiempo. Bueno, Edna chasqueó las garras un par de veces en el aire. Si es su corazón lo que la hace superior, me aseguraré de arrancarlo y devorarlo para eliminar a la competencia.
Como dice el dicho, si no puedo tenerlo yo, nadie podrá. Dipper se inclinó hacia Pacífica, aunque se aseguró de no apartar nunca la vista de Edna. Pacífica, ¿recuerdas cómo nos escapé de los manotauros la semana pasada? Susurró Dipper. Una imagen mental de Dipper usando una bomba segadora surgió de la memoria de Pacífica. Ella asintió. Entonces prepárate. Oye, Edna. ¿Sabes por qué te he rechazado? Dipper se metió la mano en la gabardina y agarró una bomba segadora. Es una excusa sin ninguna explicación. Pacífica rápidamente se cubrió los ojos con sus manos justo antes de que Dipper lanzara la bomba de destello al suelo. Edna lanzó otro chillido agudo, pero esta vez de dolor, mientras intentaba en vano frotarse los ojos con las garras. Se detuvo al oír los pasos acelerados de Dipper y Pacífica huyendo. ¡No! Gritó. No puedes escapar de mí. Aruk. Una red de arañas salió disparada de su boca y se elevó por el camino. Pato. Gritó Dipper. Pacífica fue tirada al suelo por Dipper cuando la telaraña voló sobre su cabeza y golpeó uno de los muros triangulares del extremo. Pacífica se quedó boquiabierta al ver cómo el muro de tierra se convertía en piedra sólida. Así es como convierte a la gente en piedra. Piénsalo más tarde, Pacífica, ahora mismo tenemos que perderla. Ella debió haberlos escuchado porque tan pronto como se levantaron, les disparó múltiples tiros. Aruk Aruk Aruk. Un giro brusco en la esquina los salvó de ser atropellados. Mientras corrían uno al lado del otro, Dipper vio que Pacífica lo miraba. Es solo el pánico frenético es lo que nos está disparando. Telarañas. ¿Sí? Pero yo pensaba que las arañas hacían que sus telarañas salieran de sus traseros y no de sus bocas. Comenzaron a tomar más giros mientras corrían, sin ir nunca dos veces en la misma dirección. Bueno, ella es una bruja, así que probablemente le hizo algo a su cuerpo para cambiar sus órganos o algo así. ¡Qué asco! ¿Qué le pasa? Cariño, una lista más corta sería lo mejor para ella. Estaban a punto de doblar otra esquina cuando Dipper volvió a extender el brazo, deteniéndolos a ambos. La sombra de Edna se veía al final del muro izquierdo. Dipper sabía que debían actuar rápido. Al fijarse en los pilares triangulares grises que los rodeaban, ideó un plan. Aunque si se criticaba, se consideraría más una apuesta arriesgada que un plan. Se echó el sombrero por la cara y se envolvió con la gabardina. Respiró hondo mientras permanecía lo más inmóvil posible. Edna dobló la esquina rápidamente y bajó por el sendero, pasando junto a Dipper. Se detuvo a 1,5 metros de Dipper y se dio la vuelta para regresar. Se detuvo justo frente a Dipper y entrecerró los ojos. No lo sabía, pero le había dado a Dipper el camuflaje perfecto. Las paredes de tierra, con la escasa iluminación del techo de la rama, las convertían en un gris que combinaba con el atuendo de Dipper, y dado que la bomba segadora de Dipper le había causado más daño ocular del previsto, Edna tenía dificultades para ver. Solo veía un bulto gris borroso frente a ella. Al decidir que probablemente se trataba de un poco de tierra desprendida del pilar triangular, continuó su búsqueda con otro grito estridente. Dipper suspiró aliviado y se giró para encarar a Pacífica, que estaba, agachada. Supuso que así era más fácil evitar que lo vieran, así que se agachó a su altura. Estamos a salvo por ahora. Creo que la bomba segadora hizo algo más que cegarla. Su vista debe ser más delicada de lo que parece y. Oye, ¿estás bien? Con esa pequeña pregunta, el miedo de Pacífica se transformó en arrepentimiento y vergüenza. Así era como se suponía que debía ganarse la vida y ahí estaba, encogida como una niña pequeña. Era absurdo. ¿Qué le pasaba? Tenía miedo, sí, pero ¿por qué? No les tenía tanto miedo a los duendes relámpago, y el fantasma leñador de su infancia debía ser igual de peligroso que Edna. Se mantuvo alerta. Aunque Edna no era como ninguna de las dos, había algo más malicioso en ella que parecía buscar una excusa para matar a Pacífica. Quizás también fuera el uso que Edna hacía de la magia. Pacífica no sabía cómo funcionaba ni cómo defenderse. O quizás era su propia forma de monstruo. Pacífica sentía que le iban a arrancar la cabeza de un mordisco en cualquier momento. Claro que todo eran conjeturas, y eso era lo que más la molestaba. En su opinión, si tan solo pudiera averiguar por qué tenía miedo, quizás tendría una oportunidad de superarlo. Sin embargo, no tenía tiempo de preocuparse. Estaban en peligro y Dipper necesitaba saber si estaba lista para la batalla. Se cepilló la ropa y se alisó el pelo. Estoy bien. Su voz era más baja de lo que hubiera querido, pero dadas las circunstancias, probablemente era algo bueno. Dipper le restó importancia. Bueno, este es el plan. Como bruja, tiene debilidades relacionadas con temperaturas extremas en su cuerpo. Esto se remonta a los juicios de Salem.
Resulta que no todos eran inocentes. Solían ser eliminados ahogándolos en un río helado o quemándolos en la hoguera. ¿O colgando? Preguntó Pacífica. Dipper agitó la mano en el aire, como si no fuera mucho. Más o menos, fue un método bastante impredecible. Sin embargo, estos métodos parecieron neutralizar su magia hasta cierto punto. Con mi arma creo que simulamos esas circunstancias. Creo que las bolas de hielo podrían ser suficientes para detenerla. Si la congelamos de las piernas hacia arriba. Dipper dejó de hablar cuando Pacífica le tapó la boca con la mano. Su rostro palideció visiblemente mientras señalaba con la otra mano detrás de Dipper. Tan silenciosamente como pudo, Dipper se giró y vio a Edna a varios metros de ellos. Estaba de frente, pero no parecía moverse en absoluto. Era casi como si esperara algo. Entonces lo comprendió. Ella los estaba escuchando. Cualquier sonido que pudieran hacer. Apuesto a que se creen muy listos por guardar silencio así. Edna habló tan alto que Dipper y Pacífica la habrían oído desde cualquier parte del laberinto. Chasqueó las garras un par de veces. Bueno, veamos qué tan silenciosos son cuando arden. Extendió sus garras a diestro y siniestro, y de ellas salieron ráfagas de fuego. La repentina ráfaga de fuego fue tan repentina que Pacífica, sin querer, dejó escapar un grito de sorpresa. El fuego cesó casi al instante, mientras una sonrisa malvada se dibujaba en el ya monstruoso rostro de Edna. Te pillé. Con un rugido bestial, Edna cargó hacia adelante con una furia loca. Aruk aruk aruk. Mientras la red de proyectiles se dirigía hacia ellos, Dipper se abalanzó sobre Pacífica, haciéndolas rodar para esquivar a Edna y sus ataques. Dipper sujetó a Pacífica con fuerza mientras Edna corría sin percatarse de su esquiva. A unos metros de distancia, se dio cuenta de que debieron de esquivarla y golpeó su garra contra un pilar triangular. Ya he tenido suficiente de tus juegos. Edna se tambaleó hacia adelante, como si estuviera a punto de vomitar. Entonces abrió la boca y una densa niebla salió a borbotones hasta el suelo. Allí empezó a arremolinarse alrededor de sus piernas y a ascender por el resto de su cuerpo hasta que quedó envuelta en ella. La niebla finalmente se disipó, revelando a Edna con nuevas características. Ahora tenía cuernos en la cabeza, puntiagudos como los de un toro, pero en espiral a medida que se alargaban. Una cola parecida a la de un reptil había brotado de su trasero arácnido y yacía en el suelo enroscada alrededor de sus piernas. Parecía estar clavada en el extremo con una bola de puñas. Ahora, el toque final. Llevó la garra hasta su vientre y comenzó a cortarlo horizontalmente. Una luz púrpura brilló a través de la herida por un instante, y luego se abrió de par en par, revelando un ojo gigante en su interior. El ojo miraba en todas direcciones, casi frenéticamente, buscando a su presa. A ver si te escondes de mí ahora. Chasqueó las garras y salió furiosa, doblando una esquina. De vuelta con Dipper y Pacífica, se levantaron y vieron a Edna transformarse desde la esquina. En cuanto abrió su nuevo ojo, dejaron de mirar y se pegaron a la pared, esperando a que la bruja hiciera su movimiento. El sonido de varias patas golpeando el suelo y una cola arrastrándose por el suelo aumentó la tensión entre los héroes. Sin embargo, a medida que se hacía cada vez más débil, ambos dieron un profundo suspiro de alivio. Bien, entonces esas garras llameantes prácticamente arruinaron mi plan de las bolas de hielo. Así que creo que podemos detenerla sí. Dipper se detuvo a media frase al oír a Pacífica jadear bruscamente. ¿Pacífica? ¿Qué ocurre? Señaló hacia sus pies, donde vio parte de la telaraña de Edna pegada al tacón de su zapato. La magia ya estaba surtiendo efecto, petrificándolo lentamente de pies a cabeza. Bueno, Dipper soltó una risita al verlo. El rechazado de Hogwarts sí que consiguió dar en el blanco. Dipper miró a Pacífica. Parecía muy triste. Incluso se le estaban llenando los ojos de lágrimas. Pobrecita. Está bien, cambio de planes, vas a detenerla. ¿Qué? La reacción de sorpresa de Pacífica cambió el tono de la atmósfera que estaban compartiendo. No te preocupes. Seguro que puedes con ella, ya la golpeaste con la autocaravana. Sí, con la caravana. Enfatizó Pacífica. Y aún así se levantó después. No puedo con ella sola. ¿Viste cómo se puso? Solo tengo un par de puños americanos de tu tío abuelo. Precisamente por eso te doy mi pistola. Le lanzó suavemente la pistola, que ella rebuscó entre sus manos antes de finalmente atraparla. Ella miró el arma y luego a Dipper con una mirada asustada que él no pudo identificar. ¡No! Dipper, no puedo. Las piedras ya habían subido por su pierna, pero de alguna manera él todavía logró darle una sonrisa triste. Claro que sí. Creo que ambos recordamos lo que pasó la última vez que me convertí en un objeto inanimado.
La imagen mental de Dipper, de 12 años, transformándose en madera apareció en su mente. Dipper, esto no es como aquella vez. No puedo simplemente mover una palanca y arreglarlo todo. Me quiere muerto, Dipper. No tengo ni idea de cómo detenerla. No puedo hacerlo. Así que te quiere muerto, reflexionó Dipper. Así que mejor que te lleves esto también. Mientras la magia de la piedra empezaba a actuar en su otra pierna, Dipper se quitó la gabardina y la giró sobre los hombros de Pacífica. Ella miró atónita a Dipper, luego a la gabardina y luego a Dipper. Todos mis artilugios y trucos deberían salvar bastante la brecha entre ustedes dos. No puedo evitar que te conviertas en piedra. Pacífica esperaba no parecer tan asustada como se sentía, pero enfrentarse a este monstruo sola sin Dipper era más que un poco alarmante. No, creo que solo puedes cambiarme de nuevo. Edna probablemente sepa alguna palabra mágica o algo así y. Pacífica. ¿Estás segura de que estás bien? Apretó los dientes mientras se le caían algunas lágrimas. No. No lo estoy. De acuerdo. Tengo miedo. El rostro de Dipper se suavizó ante esta noticia, incluso la piedra logró pasar su vientre. Tengo miedo y lo más frustrante es que ni siquiera sé por qué. Ya me he enfrentado a monstruos y peligros contigo antes, así que ¿por qué ahora debería ser diferente? Pacífica. Y ahora te estás convirtiendo en piedra y yo, cayó de rodillas y se secó algunas lágrimas. Tengo miedo. Contuvo un sollozo. Me necesitas para salvar el día y yo, soy un lastre. Suspiró profundamente y bajó la cabeza, derrotada. Entonces oyó un ruido rarísimo. Parecía el gruñido de Dipper. Levantó la vista hacia Dipper, que intentaba en vano sujetarla con los brazos. ¿Qué haces? Estoy intentando llegar a tu nivel para poder consolarte, pero ahora la parte inferior de mi cuerpo está hecha de piedra. A pesar de las circunstancias, Dipper logró sacarle una pequeña risa. Idiota. Aquí estoy, desahogándome contigo sobre lo inútil y triste que soy, y tú me haces reír. Sonrió al lograr mejorar el ambiente. Una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Escucha, Pacífica, no pasa nada por tener miedo. Sería una tontería no tener miedo en esta situación. Al menos solo quiere verte muerta, quiere acostarse conmigo. Otra risita ahogada se le escapó a Pacífica. Dipper lo atribuyó a otra pequeña victoria. Sabía que cuanto mejor se sintiera, más posibilidades tendría. Bromas aparte, sé que puedes con esto. El fantasma, los duendes relámpago, por si has olvidado que también tuviste miedo con ellos y aún así lo superaste. En el fondo, descubrirás que Edna no es diferente a ellos. ¿Y qué si tienes miedo? Sé que no dejarás que te detenga, un noroeste tiene estándares altos, ¿verdad? Ella sollozó un poco y luego se levantó. La magia de la piedra se abría paso por su pecho, pero eso no impidió que ambos compartieran una sonrisa. Todavía no sé si puedo vencerla, admitió Pacífica. Sí. No eres una mujer que deba subestimarse. Sé que puedes superar este desafío y triunfar. Había una cierta chispa de fe en sus ojos que la llevó a creerle. Ahora depende de ti. La magia de la piedra ya había llegado hasta su cuello. Se tocó el sombrero y le dedicó una sonrisa juguetona. Te estoy mirando, cariño. Omake. Por fin te encontré. Gruñó Edna. Pacífica forcejeó con el arma hasta que por fin la sujetó bien. Apuntó a Edna con férrea determinación. Apretó el gatillo. PLFT. El látigo salió rodando del barril y cayó al suelo. Maldita sea, Dipper. ¿Por qué no me enseñaste a usar esta cosa?